Muy buenos días. La fiesta del consentimiento, así se llama la última campaña del Ministerio de Igualdad que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género difunde a través de las redes sociales. No se dejen confundir por el tono de revista adolescente de los 90, propio de la Superpop, porque la campaña parece más bien cosa del humor infantilizado, idiotizando a las mujeres y las adolescentes. A través de la siguiente checklist para el verano del consentimiento, Irene Montero nos da la autorización a las mujeres a hacer ciertas cosas durante la temporada estival. Y digo autoriza porque la ministra de Igualdad es la que nos dice que podemos llevar ropa que nos encante porque el largo de la falda y la altura del escote los elige una misma, que podemos maquillarnos como una puerta si queremos o que nuestra vida sexual es nuestra. Gracias, señora ministra, porque no sabíamos que podíamos hacer todo esto sin que usted nos lo dijera. Pero en fin, la lista de lo que nos permite Irene Montero se amplía también a que hay que tomarse unas cervezas porque este verano salimos sin miedo o que debemos tener una tribu de amigas para acompañarnos sin miedo. Oiga, lo de la tribu lo dejamos, que lo de las violaciones grupales de ilegales van cada vez a más y esto es lo único que se les ha ocurrido hacer. Por cierto, que mientras la primera recomendación era salir sin miedo, la última nos dice que debemos ir con 1000 ojos buscando un punto violeta por si acaso. Muy coherente todo, insultante. Nuestra recomendación para el verano es que se vayan, que abandonen el gobierno y dejen de gastarse nuestro dinero en banalizar las agresiones sexuales. No hablen en nuestro nombre, no les hemos pedido permiso y tampoco estamos dispuestas a que vengan ustedes a dárnoslo. Aquí en Dando Caña saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, después de este editorial que acabamos de escuchar, está claro que el Gobierno, su intención es dirigir la vida de las mujeres y de los ciudadanos en general, ¿no? Es su obsesión absoluta, el dirigir, el decir cómo nos tenemos que comportar todos, las mujeres en este caso, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, cómo debemos pensar, en fin. Este es el gobierno que tenemos, pero hoy yo centraría el tiro también por mi parte en dos asuntos. La mesa de diálogo de Cataluña, que están reunidos ya por parte de los dos gobiernos, del gobierno de la nación y del gobierno regional. Vamos a ver las cesiones que salen de esa mesa de diálogo y vamos a ver también el privilegio que está teniendo en este caso una de las 17 comunidades con un trato absolutamente diferenciado y privilegiado respecto al resto. Vamos a ver lo que sale de esa mesa finalmente. Y luego también el asunto de la sentencia del fallo judicial sobre Griñán. Vamos a ver, porque estamos escuchando ya mensajes por parte del Gobierno y por parte del Partido Socialista que apuntan a que van a pedir el indulto. Se va a pedir el indulto, se va a tramitar el indulto. Vamos a ver si se hace finalmente y si los plazos acompañan a este interés clarísimo, este interés político de los socialistas. Decía ayer Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, que estábamos quizás adelantando muchas pantallas, sí, pero sí. lo veremos, ya veremos en unos meses. Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí, como siempre, con vosotros. Y bueno, la verdad es que con esta introducción, como bien dice Mariano, ¿no? Pretenden, bueno, yo pienso en mi mujer, mis hermanas, mi madre ganadera, o sea, que le vengan a decir si se puede maquillar o no, si se puede poner una falda o no se puede poner una falda, es que es de verdad surrealista, es ir a no sé a qué mundos quiere llevarnos esta gente, más allá del control total y absoluto de cómo te acuestas, con quién, cómo te vistes, qué piensas, y yo pienso en todas las mujeres de mi entorno, ¿no? O sea, te digo, o sea, hablaba de mi madre o todas las vecinas ganaderas, pero las compañeras con las que he podido estudiar y vamos, se han vestido siempre como han querido, se han pintado y no tienen que pedir permiso absolutamente a nadie. Es surrealista y más que lo diga viniendo de una ministra, ¿no? Con los problemas que hay en España, que son los dos que comenta, dos temas importantes que comenta Mariano, pero ahí añadiría el tema del techo de gasto o el tema energético, ¿no? Que estamos además sufriendo todas estas subidas de precio, que estamos todos empobreciéndonos, que la pobreza energética ahora sí que es real, ¿no? Que cuando no gobernaban hablaban siempre de ello, ahora no hablan, ahora hablan de estas cosas, de si te puedes poner minifalda o no, y cuándo y cómo, y realmente los problemas de los españoles son otros que están totalmente, yo creo que viven en un mundo paralelo. La gente que nos gobierna ya es muy triste, ¿no? Porque la imagen que se traslada de España al exterior, que también habría que entrar en ello, yo me imagino a un inversor que ve aquí el gobierno de España a lo que está, dice, mira, vamos a ir a un país un poco más serio porque veas que suena a chirigota. Pues que gastarse el dinero en estas cosas, la verdad. Por eso que es que suena a chirigota. O sea, gastarse
ser el dinero de todos, ¿no? Que encima están ahogando a los autónomos, a todo el sector primario, y luego que ves que el dinero va para estas chorradas. Saludamos también en nuestra mesa a Ana Agulló, que hoy se adelanta a su horario habitual de Crónicas de Manicomio para acompañarnos las próximas 2 horas. Muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Sí, porque hoy también habrá crónicas en su hora habitual, supongo, pero también sobre todo con la introducción que has hecho, estoy de acuerdo con Javier y con Mariano. Me ha recordado como un anuncio publicitario de campaña de verano, como si esto no ocurriese durante todo el año, sobre todo que te tengan que decir cómo vestir, cómo pintarte. O sea, me ha parecido como banalizar algo que sufren muchas mujeres, tanto mujeres como hombres, porque estamos todo el rato con esa violencia de género que nos quieren introducir así con esos mensajes emoticonos divertidos. Pero bueno, también quería justo puntualizar el techo de gasto, todos estos temas que veremos y que nos tiene preparado Salva, pero sobre todo también el tema de la ley de extranjería, que preocupa mucho por cómo han intentado el Gobierno abordar este tema. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Comentábamos ayer que la sustitución poblacional ya está en marcha. Sí, efectivamente, con lo que comenta Ana, ¿no? Así, al final dar permisos de residencia y eso de la residencia luego se va a la nacionalidad. Es decir, al final tiene esto parte de componente económico, porque obviamente si traes inmigrantes de otros países donde las, digamos, requisitos o las condiciones salariales son menores, pues obviamente vas a hacer que los salarios bajen. Entonces eso a las élites económicas le interesa por un lado, y luego por otro, ¿no? De natalidad no se habla en absoluto, ¿no? Para combatir el invierno demográfico, en cambio de traer muchos inmigrantes sí. Pero bueno, por centrarnos un poco en el tema que has comentado al principio, en esta campaña, ¿no? del verano del Ministerio de Igualdad, ¿no? Pues estoy viendo que ha publicado Irene Montero un tuit con este hashtag del verano es nuestro, ¿no? Que no solo comenta las cosas que has dicho, ¿no? Que nos quieren tutelar al final diciendo lo que tienen que hacer las mujeres, lo que no, y que yo veo que es la forma de justificar los 525 millones que cuesta este ministerio y que parezca que hacen algo, ¿no? Cuando en realidad pues son auténticas chorradas. Y lo que digo, que también lo que están hablando, dice Irene Montero, que bueno, pues ponen un nuevo del Instituto de las Mujeres, ¿no? Una imagen que dice que todos los cuerpos son válidos en verano y que no hay que avergonzarse de ellos y demás, como si esto fuera algo que en realidad a la gente le preocupara cuando la gente va a la playa, esté delgada o esté un poco más entrada en carne, ¿no? Que eso nos da igual, pero que digo, que al final parece que quieren que se vea que estamos haciendo cosas, aunque sean chorradas, para justificar ese dinero que es perfectamente prescindible, como se ha hecho en Andalucía, ¿no? Que lo que era la Consejería de Igualdad pues se ha metido dentro de otra consejería que engloba más cosas y por lo tanto ahí se ahorra gasto político, a pesar de que bueno, han subido en consejerías, que también es cierto, ¿no? De 11 a 13. 525 millones de euros, has dicho lo que nos cuesta el Ministerio Ministerio de Igualdad, que se dice pronto, ¿eh? En fin, hablaremos de todo ello a lo largo del programa de hoy y muchos más asuntos. También estaremos muy pendientes del viaje que realiza el presidente del Gobierno a Polonia y hablaremos de las medidas que quizás debería Moncloa copiar del Gobierno polaco. Antes, vamos a conocer cuál es la última situación de los incendios que están arrasando España. Jorge Prieto, muy buenos días. Sí, Alba, comenzamos el día con un nuevo incendio en El Vellón, zona de la Sierra Norte de Madrid, donde hasta 23 equipos de bomberos han participado para marcarlo como estabilizado. Por otro lado, el fuego, que ha arrasado más de 2.000 hectáreas en Humanes, ya se ha estabilizado y los vecinos han podido regresar a sus viviendas. Buenas noticias para Andalucía, donde los incendios se encuentran estabilizados. Aún así, todavía hay 236 viviendas desalojadas, muy diferente a Mijas, donde las 700 personas evacuadas han podido regresar a sus casas. A su vez, los incendios de Benavís y Estepona evolucionan favorablemente y el de San Roque, en Cádiz, es el que más preocupa al calificarlo como descontrolado. Además, han terminado con el incendio de Quiroga, en Lugo, que ha calcinado 247 hectáreas. Por su parte, los demás fuegos, que han arrasado 28.000 hectáreas, siguen estabilizados. La Junta de Andalucía tiene claro que estos incendios no se han dado por una ola de calor ni por el cambio climático. Quieren investigar el origen de ellos y encontrar a los posibles responsables. Según los datos de Transición Ecológica, el fuego ha arrasado ya más de 78.000 hectáreas en lo que va de año. Se espera, lamentablemente, que esta cifra aumente en los próximos días. Gracias, Jorge. Vamos a estar muy pendientes de cómo avanza la situación en los próximos días. De momento saludamos en nuestra mesa a Rafael Sánchez, que es ingeniero forestal y también el representante de la Asociación de Afectados de Parques Nacionales. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, estos días su asociación han emitido un comunicado, han denunciado la situación de vulnerabilidad que tiene el Parque Nacional de Cabañeros ante los incendios forestales. ¿A qué se debe esa vulnerabilidad de la que habla?
Bueno, la vulnerabilidad del parque es algo que nosotros venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hemos aprovechado que bueno, estaba muy candente el tema de los incendios en España, que es algo que ocurre todos los años, pero parece que este año está siendo especialmente preocupante y delicado, ¿no? Entonces, dado que llevamos una temporada larga en la que estamos un poco abandonados por la Administración, es decir, hemos estado en contacto con ellos desde hace muchos años, pero desde todo el año 2022 estamos absolutamente sin tener ninguna conversación con ellos, ¿no? Entonces esto nos extraña. Entonces, desde el momento en el que el Parque Nacional tomó las riendas de dirigirlo de una manera más, digamos, activa, ¿vale? Que todo esto concluyó en 5 de diciembre de 2020, en el que terminó la moratoria de la principal actividad que se realizaba en el parque, que era la actividad cinegética. Pues desde ese momento la Administración pues, ha hecho prácticamente nada, es decir, no ha gestionado todo aquello que a partir de ese momento ellos tomaron riendas, ¿no? Entonces, nosotros es algo que venimos denunciando reiteradamente, porque la ley está para cumplirla, pero en toda su amplitud, es decir, no solamente una parte de la ley, sino toda, ¿no? Entonces, bueno, el caso del tema de los incendios es algo que nosotros durante muchos años hemos estado luchando con la Administración para que nos dejara actuar y defender las fincas particulares, porque cabe recordar que el 45% de la superficie del parque es privada. Es algo bastante llamativo y que es bastante poco habitual en los parques nacionales españoles y de todo el mundo. En general, en el mundo los parques nacionales son en terrenos públicos, ¿no? Como tendría que ser. Este es un caso bastante particular, que casi la mitad del parque es terreno particular, y nosotros estamos atados de pies y manos para gestionar nuestras fincas con las herramientas que nos deja la Administración. La Ley de Parques Nacionales establece que hay que tener un plan rector de uso-gestión, y que ese plan rector de uso-gestión, que es un poco la normativa que rige el parque, debe estar en vigor después del año de su declaración. El año de la declaración fue el año 1995, estamos en el 22 y ha sido este año en el momento en el que hemos tenido por fin un plan rector de uso-gestión. Es decir, hemos estado sin una normativa y por lo tanto hemos estado a la arbitrariedad de la Administración a la hora de cualquier permiso, de cualquier autorización para poder gestionar las fincas. Esto nos ha llevado a situaciones pues muy antagónicas y muy absurdas, ¿no? Como que por el hecho de haber limpiado infraestructuras contra incendios, cortafuegos, por parte de los propietarios privados, pues incluso la Administración les ha impuesto sanciones muy cuantiosas de más de 200.000 euros por algo que teóricamente va sobre todo por el bien del parque, ¿no? Simplemente porque no se tenía la autorización pertinente que se llevaba buscando durante muchos años y no teníamos un plan rector de gestión. En fin, esta es un poco la situación. Luego hay otra serie de cuestiones que hacen que este año sea particularmente delicado. Las temperaturas que estamos teniendo en todo este mes de julio, que tampoco es que sean especialmente diferentes a las que ha habido otros años, porque hemos tenido años muy calurosos, pero sí que es verdad que cuando se tiene una primavera importante en lluvia de una manera muy concentrada, que es corta y que crea mucha biomasa, esa biomasa se seca, pues hay una gran cantidad de combustible vegetal en el campo. Y esto en el caso de Cabañeros, pues al no haber ganado, al tener, digamos, bastante abandonada la gestión forestal del territorio, pues esa cantidad de combustible vegetal que hay en el campo, pues este año es especialmente preocupante, ¿no? ¿Se fijaba usted en el año 95, el año en el que se declaró como Parque Nacional? ¿Qué cosas o qué actuaciones de prevención deberían haberse hecho en todos estos años que nos han llegado a hacer? Todos los parques y, de hecho, todos los territorios naturales deberían tener, o en muchos casos incluso es por ley, un plan de control contra incendios. Es decir, es algo que debe estar estipulado. La ley de Castilla-La Mancha, la ley de montes, obliga a que todas las fincas de más de 100 hectáreas tengan un plan de ordenación forestal, cual implica una serie de infraestructuras de defensa contra incendios. Todo eso
pues en el parque no existe. O sea, y luego las fincas particulares, algunas de ellas sí tienen un plan de ordenación forestal, pero que no se ha podido llevar a cabo en muchos casos porque la Administración no nos ha dejado. Es decir, yo entiendo que la imagen o la idea idílica de un monte inalterado y completamente natural pues es muy bonita para los visitantes o para la opinión pública en general, poco con un gran desconocimiento de cómo son los sistemas forestales y cómo evolucionan y cómo hay que gestionarlos, pero eso está reñido pues con que ocurran estas desgracias que estamos teniendo ahora. Es decir, cuanto más natural, más salvaje, más abandonado esté un bosque o un territorio natural, pues el peligro de que haya un gran incendio es más elevado. Este año se añade una situación particular, que tuvimos una tormenta de nieve enorme, que fue Filomena hace 2 años. Eso en un monte mediterráneo que no está acostumbrado, que no está preparado para soportar esa cantidad de nieve, hizo mucho daño, rompió muchas ramas y dejó mucho combustible vegetal en el suelo. Todo eso nosotros pedimos ayudas a la Junta de Castilla-La Mancha para que diera ayudas para poder recoger, quemar y eliminar del suelo toda esa materia vegetal que había caído de las ramas rotas, y eso nunca llegó, con lo cual ese combustible está en el suelo y es especialmente peligroso, ¿no? Y es que encima lo mencionaba usted antes, pero por recordarlo, en la época del gobierno de Mariano Rajoy fueron encima sancionados con más de 230.000 euros por hacer cortafuegos para evitar precisamente la propagación de estos fuegos. Sí, es que vamos a ver, lo de los incendios es un desastre absoluto en España, que además es verdad que este año está siendo especialmente horrible en este sentido, ¿no? Estamos viendo muchísimos incendios, muchísimas hectáreas. Y claro, llegará septiembre y dejaremos de hablar de esto. Esto es el drama de este país. Es que va a llegar septiembre, octubre y ya nadie se va a acordar de los incendios hasta el año que viene. Cuando la tarea de extinción de incendios, usted que es ingeniero y lo sabe perfectamente, se hace a lo largo del año, no se hace en verano. O sea, si quieres si quieres evitar los incendios en verano, te tienes que poner a trabajar en septiembre. Sí. Para tener los montes preparados. Entonces, claro, al mismo tiempo estamos escuchando a nuestros dirigentes políticos, escuchamos al presidente del gobierno hablar de que la culpa es del cambio climático, así en general. Bueno, del cambio climático. Al mismo tiempo escuchamos al ministro de la Presidencia diciendo que la culpa es del Partido Popular, porque resulta que la mayoría de los incendios este año pues, han caído o han sido en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y mientras tanto no hacen nada. Es decir, yo creo que aquí están las campañas estas, estamos viendo campañas del Ministerio de Igualdad que bueno, esta es la campaña del verano, pero luego tendremos una campaña del otoño y una campaña del invierno, diciendo a las mujeres que se abriguen porque no sé qué, porque no sé cuántos y cómo tienen que hacer en invierno para salir por la calle las mujeres. Y no se están ocupando de cosas realmente desastrosas en España como son los incendios. Es decir, yo creo que falta ahí, si realmente nos lo tomamos en serio, las políticas tienen que ser continuas a lo largo del año y deberían verse, y las ayudas, lo que es inconcebible es que no se den ayudas, en este caso desde Castilla-La Mancha, para esto, precisamente para evitar que ocurran cosas como estas, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta un trabajo a lo largo del año. Falta un trabajo a lo largo del año de las comunidades, pero también del Gobierno de la Nación. Es verdad que las competencias ahí, pues muchas de ellas las tienen las comunidades, pero no hace falta más gestión por parte de las administraciones en general, las autonómicas y la nacional. Yo creo que hay una cosa que por encima de eso es más importante. Es decir, tenemos que entender que la gestión forestal es algo que le corresponde a unos señores que son profesionales de esto, igual que cualquier otra actividad en este país, ¿no? Y el problema es que sobre la gestión forestal y sobre el medio natural todo el mundo opina, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo le gusta que las cosas sean de una manera. Los grupos ecologistas hacen una presión tremenda. Luego tampoco se sabe muy bien quién está detrás de los grupos ecologistas, qué cantidad de gente están apoyando realmente a los grupos ecologistas, pero la realidad es que tienen un poder mediático y un poder económico muy importante. Pero yo tampoco he escuchado que los grupos ecologistas hayan salido últimamente en los medios a dar alguna solución a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, los incendios forestales son algo que está ligado al clima mediterráneo, es decir, es algo inherente a nuestro país, va a seguir siendo así todos los años. Pero una cosa es que haya incendios, otra cosa es que los incendios sean tan devastadores como los que están ocurriendo este año, ¿no? Es decir, tanto en número de hectáreas como en poder de destrucción del fuego. Y eso está directamente relacionado con la gestión forestal, es decir, lo que estamos hablando, es decir, preparar los montes para que el daño en caso de incendio sea menor y además se puedan atajar esos incendios y se puedan controlar de una manera mucho más rápida
y mucho más eficaz. Y eso es lo que estamos denunciando en el parque, que es el claro ejemplo de todo lo contrario. Es decir, todas las medidas que se pueden tomar para evitar que un incendio forestal sea un incendio grave en el Parque Nacional de Cabañeros no se están tomando, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos preocupa gravemente. Y luego, aparte, bueno, es algo que ya hemos muchas veces puesto de manifiesto, que bueno, pues estamos en una situación de abandono, que la Administración no quiere tomar las medidas que la ley les impone y que solamente han tomado una parte de ellas. Es decir, aquí se habló de que se prohibía la caza y que eso conllevaría una indemnización. Está puesto en la ley y se ha prohibido la caza, llevamos 2 años y aquí de indemnización no se habla nada. Es decir, a unos señores se les expropian los derechos de uso de su patrimonio y no tienen ningún tipo de indemnización a cambio. Es decir, insisto, está en la ley perfectamente estimado. Bueno, pues este tipo de cosas son las que nosotros no acabamos de entender. También en la gestión del parque entra una de las partes más importantes, es la gestión de los ungulados salvajes, es decir, de los ciervos, de los jabalíes, de los corzos, de los animales que pueblan esos territorios. Que antes se controlaban por medios cinegéticos en las fincas particulares que estaban dentro del parque. Y desde hace 2 años se prohibió la caza. Y se prohibió la caza, pero se estableció que había que hacer un plan de control de poblaciones que, con las maneras que la Administración entienda que son las correctas, habría que gestionar esas poblaciones. Bueno, pues llevamos 2 años, no existe ese plan de control de poblaciones y nadie ha gestionado absolutamente nada. Entonces esto es un desastre y puede suponer un grave riesgo en la conservación de estos espacios naturales. Y bueno, así estamos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, nadie mejor que Miguel, ¿no? Rafael, perdona, para explicarlo. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Efectivamente, el Gobierno está, que si las mujeres faldas o no faldas, cuando debería de estar, pues a utilizar todos los recursos, el Ejército, todos los recursos que están a disposición del Gobierno para atajar estos incendios. 4 puntos quería comentar simplemente. Otro, pues apoyo a los damnificados y luego perseguir y con unas penas mucho más severas, porque al final casi todos los incendios están viendo que están siendo provocados también, ¿no? Entonces yo creo que hay que endurecer esas penas de una forma tremenda. Y luego un cuarto punto, y va en línea, ¿no?, con todo lo que está diciendo, llevándolo al terreno, ¿no? Al final están tomando decisiones ecologistas con corbata que están aquí en el Ministerio, que yo estoy seguro que jamás han ido a segar un prado o a limpiar un monte, ¿no? Y está muy bien que sea todo natural, muy bonito para cuando vas de vacaciones, pero en realidad luego la gente que vive allí, y vuelvo al caso particular, ¿no?, de personas de pueblo, hijos ganaderos, entorno ganadero, que al final están totalmente desprotegidos los ganaderos, porque son los ganaderos, los agricultores, los cazadores, los que al final hacen que los montes, que los prados y que los terrenos estén limpios. Claro, si tú al final estás atacando al ganadero, estás eliminando, bueno, que están siendo atacados no solamente con subida de diésel, electricidad, etcétera, etcétera, totalmente arruinados y obligándoles a eliminar o a cerrar sus explotaciones, lo cual conlleva a que todos los terrenos, todos los prados que limpiaban y demás se quedan allí a monte, y efectivamente cuando viene luego el calor o enciendes una cerilla, pues aquello, si no está limpio, pues arde. Exactamente pasa lo mismo con los cazadores, pero es que no solamente no es que no se les proteja, que no se les ayude, sino que es que tiene más protección. Ahora, el caso del lobo, tiene más protección un lobo que un ganadero o que un agricultor, lo cual me parece tremendo. Y luego vamos más allá, es que encima tú, si te pones a limpiar en una zona que puede ser algo protegido, pero aunque no sea protegido, no, es que allí hay un águila, entonces estamos perjudicando el hábitat del águila y el águila se puede estresar. O hay un helecho, que ojo, es un helecho que es súper protegido, y como se te ocurra, por un casual equivocarte y cortar ese helecho, encima te multo porque tú no puedes cortar ese helecho. O sea, que es que el ganadero está totalmente, que no entiendo cómo no se sale más a decir, oye, es que estáis jugando no solamente con el ganadero, el agricultor y todo el sector primario, el tema de población del que se está hablando, es que es con los hijos de toda esa gente y el futuro de toda esa gente, ¿no? Lo cual me parece tremendo, y creo que también nosotros deberíamos de poner todo eso sobre la mesa y ser mucho más reivindicativos, y no tener aquí a 3 o 4 políticos que se creen dioses y que quieren todo que esté muy bonito para cuando van a hacer yoga allí al monte, que esté toda su vista perfecta, ¿no? Y es una cosa que debemos de poner, o sea, de poner sobre la mesa, y que todos debemos de luchar por ello, sobre todo este sector primario que está siendo tan atacado.
Sobre todo por la incoherencia que al final estamos viendo, porque vemos que la prevención de incendios es esa ley que no se aplica, pero sí en cambio se aplica la ley de sostenibilidad del monte, que nos deja víctimas mortales, nos deja víctimas como los animales, ya calculan que serán 70.000 en Castilla-La Mancha, y nos encontramos también con que esa regeneración del suelo, o sea, bosques frondosos, incluso tú lo sabrás mejor, lo sabrá mejor, que pueden ser de 5 hasta 100 años. O sea, es decir, luego la recuperación de eso, que es algo que sucede todos los años y que no seamos capaces de prevenirlo o de alguna forma gestionarlo de la mejor manera posible, es que no se entiende. Y que tampoco salga ninguna asociación con respecto, pues, al no de víctimas, sino ecologistas, defendiéndolo o alzando la voz por esas víctimas y por el futuro que le repercute económicamente y a nivel también de su propia vida y de generar empleo y de generar pues esa sostenibilidad para su familia también. Es que es algo que no... He dado unas ideas brevemente. O sea, aquí al final se nos vende que hay una especie de secta del cambio climático que tiene un ejército de pirómanos al final, porque en realidad esto es lo que está pasando, ¿no? Sacamos en El gato al agua unos datos que decían que más o menos era el 90 y tantos %, creo que era el 96 exactamente, de los incendios en España son provocados por el hombre. Ya sea, obviamente, involuntariamente o, pues, lo típico, tiene una colilla o lo que sea y ya se hace el incendio, ¿no? Entonces, aquí lo que veo que el Gobierno o no quiere ver el problema o lo quiere orientar para impulsar su agenda ideológica del cambio climático, ¿no? De que hay que hacer frente a esta, digamos, crisis climática súper urgente. Por lo tanto, nos pueden imponer todo tipo de medidas para avanzar en esa agenda, ¿no? Por un lado. Y luego lo que veo aquí, que al final esto se trata de prevención, ¿no? Que si el campo se cuida, los incendios no tienen lugar. Mejor prevenir que curar. Sin embargo, pues parece que no se quiere porque ¿qué habría que hacer? Ir a la administración, pedir un permiso, y sabemos cómo funciona la administración, a lo mejor tarda meses, ¿no?, en responderte y bueno, y ya luego tendrías que hacerlo, ¿no? En vez de que la gente que realmente conoce el campo, que es la que está ahí abajo, pues sea la que pueda limpiarlo y efectivamente evitar estos incendios en el futuro, ¿no? Pero al final lo que veo es un poco de dejación de funciones por parte de la administración y un poco de ecolocura, que es la que al final pues nos deja con esta situación que se repite, como ha dicho bien Mariano al principio, todos los años estamos con la misma historia de los veranos y no se hace nada para cambiarlo. Precisamente, además, el otro día comentábamos en la redacción, estábamos viendo los diferentes planes de distintas comunidades autónomas y había una que efectivamente tenías que solicitar ese permiso, pero es que lo que tardaba la administración en responderte era un plazo de 6 meses. Y al final estamos señalando aquí que sí, que la mayoría de los incendios se producen por parte del hombre, pero se descontrolan por la falta de gestión y por esa ecolocura que mencionaba Miguel. Yo quería poner encima de la mesa 2 ideas. Me gustaría saber el porcentaje de monte público que se ha quemado este año y de monte privado. Es decir, generalmente los grandes incendios están afectando a monte público. Monte público cuya gestión depende de la administración pública. Y esa gestión pues, no se lleva a cabo, es la realidad. Los privados, con todas las dificultades, pues se ocupan de que sus predios pues estén suficientemente defendidos ante estas cosas, aunque hay veces que no se puede luchar contra ello y un incendio de cualquier vecino, incluso se prende en tu finca por una cosechadora o todas estas cuestiones que están ocurriendo y que son imprudencias, bueno, hasta cierto punto. Al final el campo tiene una actividad y esa actividad no se puede parar y la actividad, cualquier actividad supone un riesgo, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que hay que tener y hay que calibrar el riesgo y las medidas que se pueden tomar para que esos incendios que, insisto, se van a producir siempre, todos los veranos. Es imposible que no se produzcan incendios, pero que esos incendios no lleguen a ser el problema que está suponiendo este año, es decir, que no sean ni tan grandes ni tan devastadores. El quid de la cuestión está ahí, ¿vale? Y bueno, es más, yo creo que la actividad humana en el campo favorece que los incendios se apaguen antes, que los incendios se detecten antes y cuando esa actividad deja de estar presente, pues se prende el fuego, nadie se entera, lo ven desde una torre de vigilancia a ciertos kilómetros y cuando ya se quieran tomar medidas el fuego ya está incontrolado.
Una pregunta, una duda que me ha surgido por lo que está diciendo ahora. Cuando hay un incendio, los incendios dice que son inevitables, siempre va a haber incendios en España. Pero entonces, ¿dónde está la clave? ¿En la extinción? Porque yo creo que la extinción se pone en todos los medios, hay coordinación también. Yo creo que se produce una buena coordinación entre las comunidades y el gobierno, la nación en general, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo como a la hora de intentar extinguir los incendios se trabaja bien. Lo que pasa es que muchas veces no se ha hecho un trabajo previo de prevención, que es a lo que íbamos, creo. O sea, lo que falta aquí es la prevención, trabajos de prevención a lo largo del año, más dinero al final, más ayudas para tener los campos preparados y que luego ese trabajo de extinción, que yo creo que es bueno, que se está haciendo bien, pues sea efectivo. Pero claro, si ha faltado el trabajo previo y los campos no están preparados, pues es donde está el problema. No sé si está de acuerdo. Sí, completamente. Y luego quitar esa mala imagen que pueda tener un camino en un monte o un cortafuegos en un monte. Es decir, puede que no te guste ver una línea, ¿vale?, discontinua en el monte, pero es que es la única manera de que se pueda acudir al fuego. Si no hay un camino, no pueden acudir los medios al fuego. Entonces tendrá que haber caminos para poder acudir a los montes. Exactamente igual los cortafuegos. Entonces, todo eso se conoce perfectamente lo que hay que hacer. El problema es que, bueno, pues no está bien visto. A la gente no le gusta ir al monte y ver un cortafuegos o un camino. Y el ecologismo piensa que cuanto más salvaje y natural esté un monte, pues que más bonito es y que más evolucionado está. Lo que no se dan cuenta es que en el momento que hay un incendio de estas características, eso desaparece y tarda 100 años o 150 años en volver a regenerarse. Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar, dejar de demonizar las infraestructuras de defensa contra incendios, que la Administración entienda que es algo que hay que mantener, conservar, incluso promocionar, no al revés, que es lo que nos estamos encontrando los profesionales forestales en este asunto. Por supuesto que los medios de extinción y prevención son muy buenos, están muy bien preparados, se les dota económicamente suficientemente y además somos un país pionero en el mundo en extinción de incendios. Pero el problema no está ahí, el problema es que los incendios se apagan en la primera media hora. Es que cuando un incendio ha pasado media hora, ya se ha convertido en un gran incendio, ya es que no hay manera de atajarlo. Ese es el problema. Pues don Rafael, un placer tenerla aquí con nosotros. Esperamos que esta denuncia llegue a donde debería para que la situación mejore en los próximos años. Esperemos que sí, un placer. Pasa un minuto de las 12:30, nos tenemos que ir rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. No se marchen. El Partido Popular, ¿cómo sale? Pues sale más fuerte, sale reforzado y sobre todo sale más sólido. Así que pataleen, que nosotros seguimos adelante. Esta noche, Cuca Gamarra en El Gato al Agua para analizar toda la actualidad política y esta nueva etapa del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo y después de las elecciones andaluzas. No se lo pueden perder. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Desde hace unos 20 minutos aproximadamente, Pedro Sánchez está reunido con el primer ministro de la República de Polonia. Hasta allí ha ido con los diferentes ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, también la ministra de Transportes. Pero es que, ya que Pedro Sánchez ha viajado hasta Polonia, pues que se fije en alguna de las medidas que este gobierno ha llevado adelante. Cualquier español que se fíe por completo de los grandes medios de comunicación sin informarse por su cuenta puede pensar que Polonia es un país racista, machista, lleno de odio y que va en contra de las mujeres. Y es que son muchos los que afirman que el país polaco va camino sin freno de volver al fascismo. Un país que visita esta misma mañana a Pedro Sánchez para firmar un acuerdo en materia de defensa. Y es que, entre las acusaciones de racismo, Polonia ha dado un ejemplo de solidaridad a todo el mundo al acoger a cientos de ucranianos que huyen de la guerra. Por ese motivo, España expresará su apoyo al papel que adquiría este país. ¿Pero qué medidas debería copiar el gobierno de su homólogo polaco? Pues no son pocas, porque atención, Polonia decidió eliminar el IVA en gasolina, gas y alimentos para hacer frente a la inflación, una medida que nada tiene que ver con España, que con récord en los precios impuso el tan famoso tope al gas y lejos de reducirla, aumentó el precio de la factura de la luz. Además, el país polaco destaca por ser defensor de la vida de las familias tradicionales y de ir en contra de las subvenciones al colectivo LGTBI, algo que no encontramos tampoco en nuestro país, donde el gobierno
Gobierno ha aprobado recientemente la nueva ley del aborto que recoge el acceso a este supuesto derecho hasta las 14 semanas de gestación y la educación sexual a los más pequeños. La nueva ley trans también introdujo puntos bastante polémicos como el cambiar de sexo aunque la persona tenga 6 años. Pero sin duda el insulto más escuchado hacia Polonia es racista, un supuesto racismo que llevó al Ejecutivo a construir una valla para contener la inmigración y las muertes, algo que Sánchez no puede evitar viendo cómo 23 subsaharianos perdieron la vida en el último salto masivo a la valla de Melilla. Con esta comparación entre ambos países que hoy se reúnen, ¿de verdad es Polonia un país tan malo o debería nuestro presidente copiar alguna de sus medidas? Pues os traslado esta pregunta a la mesa porque durante los últimos meses siempre se ha hablado mucho de Polonia y Hungría y ahora que el presidente del gobierno ha decidido viajar hasta el país, pues creo que es una pregunta que deberíamos plantearnos. Sí, es un viaje que suspendió hace unos meses Pedro Sánchez, ¿no? Y que bueno que lo lleva ahora a efecto. Vamos a ver, Polonia es un país dentro de la Unión Europea bastante parecido a España en muchas cosas. Es decir, y deberíamos ir mucho más unidos a la hora de presentar batallas dentro de la Unión Europea, porque tenemos características bastante similares. Sin embargo, pues ha habido un distanciamiento progresivo en los últimos tiempos, ¿no? Y vamos a ver para lo que sirve este viaje. Yo no veo a Pedro Sánchez copiando ninguna medida de Polonia, sinceramente ninguna. Quizás debería, yo creo que en el tema de inmigración es el más interesante y ahí sí que debería tomar nota de algunas de las medidas que se están tomando en aquel país, pero sobre el resto de los asuntos que acabamos de escuchar ahora, pues vamos, no veo en absoluto un posible acercamiento. Al contrario, yo creo que Pedro Sánchez lo utilizaría para marcar distancias precisamente y para reafirmarse en su propia posición. Y lo de eliminar el IVA mucho menos, ya vamos, de eso pero ni hablamos. Lo hemos visto ya, esa no es la política de Pedro Sánchez y desde luego no va a tragar por ahí, ni loco lo veo yo haciendo una cosa así. Y para qué hablar de la natalidad, porque tenemos en cuenta que España, junto con Portugal, Italia y Grecia, se encuentran entre los 7 últimos países de la Unión Europea que tienen la peor índice de natalidad. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, Polonia sí que da ayudas a las familias y que ahí lo que hace, pues, es una de las críticas, que lo único que ha hecho es ayudar a las familias polacas y no a la inmigración. Ha dado ayudas para fomentar, por ejemplo, con 2.600 euros a partir del segundo hijo, entre los 12 y los 36 meses si tienen pues otro más, pero son medidas que aquí también nos servirían muchísimo para poder no solo fomentar la natalidad, sino para hacer frente a la inflación, porque ya una cosa es, no quieres bajar impuestos, pero búscame otras medidas en las que las familias puedan hacer frente a esa inflación y ayudando de alguna forma a las familias con más cargas. Entonces nos encontramos que, bueno, no creo tampoco que coja ninguna medida, cuando aquí la única solución que ha hecho Montero y que de hecho han comentado es el cheque de bebé de unos 1.200 euros que nos suene con respecto a la natalidad. Por este lado de la mesa. Por favor. Bueno, pues ahí, por dividir un poco, ¿no? Como dice Mariano, hay muchos temas que son muy parecidos en el país, en Polonia, a España. En el primer lugar, el tema económico. Polonia, tú entras en el ICES, ¿no? A mí me gusta entrar, ¿no? El tema de exportaciones inversiones, y al final te recomiendan como un país de futuro, donde está creciendo enormemente la economía polaca, pues por todas estas medidas que está llevando a cabo, pero que bueno, ya viene tomando medidas desde atrás, ¿no? Desde 2004 que entró en la Unión Europea ha ido creciendo el 4%, lo cual quiere decir que, bueno, pues que es un país de futuro, es un país de progreso, y todas las medidas económicas que está tomando van en línea contraria, por eso me extrañaría que las pusiesen en marcha aquí, no en línea contraria a las que está haciendo este Ejecutivo, que lo que está haciendo frente a la inflación, que somos uno de los países líderes en cuanto a inflación y subida de precios, pues lo que está haciendo, las medidas que están tomando es echar más leña al fuego de esa inflación para seguir creciendo e incrementándose los precios, como estamos viendo, ¿no? Que cada semana tenemos mayores precios, en lugar de tomar las medidas que están tomando en Polonia, que comentabais, de bajar el IVA, por ejemplo, pero que son las medidas que proponemos desde el Partido Popular, ¿no? Eliminar impuestos, que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos para que lo puedan gastar en lo que quieran, y para también devolver ese exceso de ingresos que está teniendo el Gobierno debido a la inflación, que lo hablábamos aquí en nuestro programa, que eran 15.000 millones de euros, ¿no? 6 veces el presupuesto de Cantabria para todo el año. Es el exceso de ingresos que tiene este Gobierno. Oye, debido a la inflación y a esa subida de precios, repercute o devuelve ese dinero a los ciudadanos, que es lo que le estamos pidiendo. Eliminar todo tipo de chiringuitos o los 60.000 millones de gasto improductivo que tiene nuestro país, que pues es lo mismo, ¿no? 60.000 millones, pues como vuelvo al ejemplo de Cantabria, por poner en referencia, si es mucho o poco, pues son 18 veces el presupuesto que tiene
Cantabria para todo el año, sanidad, educación y demás, ¿no? Y esas son las medidas que habría que tomar aquí y que, bueno, pues si Polonia va bien en parte toda esa parte económica y son los países a los que recomienda el ICES invertir, es por algo, ¿no? O sea, que estaría bien que las copiase. Y eso en cuanto a la parte económica. En cuanto a la parte de, vamos a decir, valores, defensa de la vida, defensa de la familia, defensa de la dignidad de la persona, pues a mí también me encantaría que se pusiesen medidas en España de apoyo a la maternidad, como decía Ana, ¿no? Que se apoya a la mujer embarazada, frente al invierno demográfico, que es un problema que tiene también Polonia y que tiene España, ¿no? Donde no hay, no sé, la tasa de nacimiento debería ser 2,1 para regenerar la población y es 1,2 en el caso de España, y ahora no sé si ya llegará en los últimos datos. Entonces deberemos de poner medidas en esa línea, apoyar a la mujer embarazada, poner una alfombra roja para el niño que nace, a darle todo tipo de ayudas, conciliación familiar, conciliación laboral. Todas esas medidas son medidas en positivo y medidas que deberíamos de poner aquí en marcha y que son realmente medidas que realmente ayudan a la mujer y que apoyan a la mujer, ¿no? Esa conciliación y ese apoyo a la mujer embarazada. Y en cuanto a la familia, pues todas las crisis que está superando España es debido a la fuerza que tiene la familia como núcleo vertebrador en nuestro país. Gracias a la familia, pues son los abuelos cuando se queda, o los padres o cualquiera que se queda en desempleo, la familia le ayuda a salir adelante. Cuando alguien tiene una discapacidad, cuando alguien tiene una enfermedad, le ayuda a salir adelante. La educación de los hijos, el apoyo a las personas mayores que pueden igual, pues a una determinada edad, no poder desarrollar su proyecto de vida, pues ahí está la familia para apoyarle. Y más en esta situación, además, donde las familias se están viendo totalmente empobrecidas y cada mes lo estamos viendo, ¿no? Que es cuando más ayuda debería de recibir la institución de la familia. Yo creo que todas esas medidas estaría bien que copiase, pero coincido en Mariano en que yo creo que no va a coger ni las económicas que están tomando allí y que proponemos desde el Partido Popular, ni estas medidas sociales de apoyo a la familia, apoyo a la mujer embarazada. Vamos. Quizás, Javier, si lo deberían hacer los futuros gobiernos que, por lo que pinta, según las encuestas, podría ser el Partido Popular. Miguel. Eso está también por ver, ¿no? Porque muy Vox ese discurso también de Javier en este caso. Pero bueno, sí, muy de acuerdo con vosotros, la verdad. O sea, al final la inflación pues es como un impuesto, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Pues un 10% más en todo, de media, ¿no? Y bueno, y Polonia ya cuando empezó la guerra ya planteó bajadas de impuestos en muchos alimentos, energía y demás. Y bueno, y parece que le ha funcionado, ¿no? Pero bueno, este gobierno no va a copiar en eso en absoluto porque ya dijo Sánchez que bajar impuestos no es proyecto de país. Es decir, que el dinero mejor en el bolsillo del Estado que en el bolsillo de los españoles, que lo sabrá gestionar mejor el Estado que cada uno individualmente, que al final es su dinero, ¿no? Pero bueno. Y luego en el vídeo se ha mencionado también la demonización brutal que se ha hecho de Polonia en los últimos meses. Ahora con la guerra de Ucrania ha cambiado un poco, digamos, el discurso. Pero yo recuerdo a González Pons del Partido Popular Europeo, y ahora que, bueno, que tiene un puesto importante también en el Partido Popular Nacional, criticando con mucha dureza a Polonia, diciendo que, bueno, que cuando iban a ir una misión de la Unión Europea allí, que iban a intentar que el gobierno de Polonia cambiara, es decir, una suerte de injerencia, ¿no? Y luego ya Pons dijo que, bueno, no se me ha traducido bien la entrevista del inglés, intentó como, digamos, salvarlo un poquito, y luego ya cambió, sí que rectificó un poco el discurso cuando ocurrió lo de Ucrania y efectivamente Polonia pues aceptó a tantísimos ucranianos y ahí sí que reconoció la labor de este país, ¿no? Pero es que al final aquí esta guerra la llevamos viendo muchísimo tiempo, ¿no? Entre, digamos, la Unión Europea, esa batalla dentro de la Unión Europea por la soberanía de las naciones y esa otra facción que apuesta más bien por un federalismo en el cual sea la Comisión Europea la que tome las decisiones y los países los que acaten, ¿no? Y esto lo hemos visto también en Polonia con varios temas, ¿no? Bueno, inmigración ilegal se vio obviamente con la crisis del año 2015, con los refugiados de Siria, ¿no? Por la guerra de Siria, que se intentaban imponer cuotas, países como Polonia o Hungría que decían que no me puedes imponer cuántos inmigrantes tengo yo que acoger porque tengo soberanía, y al final pues se llegó a una suerte de, digamos, solución intermedia, ¿no? Vale, no te pongo una cuota, pero cumple con estas cosas, como por ejemplo la lucha contra la inmigración ilegal, y vamos viendo. Entonces, pues bueno, al final como que la Unión Europea tuvo que relajar un poco. Y con el tema LGTBI, ¿no? Polonia ha declarado ciertas zonas de su país libres de ideología LGTBI, al final democráticamente, ¿no? Que no es de gente, digamos, de personas homosexuales o trans o lo que sea, ¿no? Es de ideología, porque al final esto es una ideología sin ninguna duda y
pues democráticamente se decidió esto y ya pues salió von der Leyen diciendo que esto no son los valores de la Unión Europea y que esto es inadmisible y que, bueno, atenta a las consecuencias, que era en parte pues con los fondos europeos, ¿no? Intentando ahí chantajear de alguna forma, pero bueno, Polonia y Hungría, todos esos países han mantenido en sus 13 y no han cambiado nada. Y pues sí que efectivamente tenemos que copiar muchas cosas de Polonia y yo creo que en parte esa defensa de la soberanía es otra, aparte del tema económico, aparte de tal, pero esa defensa de la soberanía frente a un ente superior que te la intenta poco a poco arrebatar, creo que es necesario. Lo que pasa, yo creo, vamos a ver, yo tampoco quiero aquí idealizar a Polonia. Es decir, Polonia es un país que es verdad que en los últimos años en la Unión Europea han sido años muy interesantes, porque es verdad que ha habido dos corrientes, ha habido países que han defendido más su soberanía, por decirlo así, frente a un poco las líneas que se han ido marcando desde Bruselas, Polonia, Hungría, tal, todos lo sabemos, pero Polonia yo creo que también ha tenido fallos, errores importantes, por ejemplo, el relacionado con la independencia judicial. Es decir, ahí clarísimamente se tomaban unas medidas que iban en contra de lo que significa la Unión Europea y de lo que debería significar la independencia de la justicia en la Unión Europea. Incluso hubo sanciones dirigidas a Polonia en ese sentido. O sea, que sí, que Polonia, a mí me parece bien que se defienda la soberanía de cada país. Yo creo que con las medidas que ellos consideran oportunos, o sea, se han tratado aquí muchos temas, con las medidas que consideren oportunos, siempre que no sean medidas que se opongan a lo que es el sentido y el significado de la Unión Europea, porque si no, ¿qué hacen, Mariano, ¿no ¿qué hacen dentro de la Unión soberanía Europea? nacional de un país debería primar ante el interés de la Unión Europea? Pero depende, es decir, nosotros estamos dentro de la Unión Europea y estar dentro de la Unión Europea significa una cesión de soberanía nacional. Es que tenemos que ser conscientes. O sea, o formamos parte de la Unión Europea o cerramos el chiringuito, por decirlo así. Si formamos parte de la Unión Europea, pues tiene que haber intereses compartidos y tiene que haber una estrategia compartida y una línea compartida de actuación. Y también tiene que estar basada esa Unión Europea en unos principios básicos compartidos por todos. Principios cristianos, si quieres, sí, principios cristianos, no, o sea, de tradición cristiana. Es decir, por supuesto que están en el origen mismo de Europa, ¿no? Pero lo que no puede ser es que aquí cada uno pues, vaya por su lado en contra de unos principios que se han marcado por la Unión Europea, porque entonces perdemos fuerza. Yo creo que ahora mismo, en el caso de la guerra de Ucrania, precisamente una de las fortalezas que estamos viendo en este proyecto europeo, que me parece vital, yo lo defiendo 100%, es la unidad de la Unión Europea. Es decir, yo creo que esa unidad que se está viendo en diferentes medidas que se están tomando, yo creo que es muy importante, nos hace más fuertes. A nosotros, en un momento en el que es importante estar unidos, porque es que hay muchos factores, está Rusia, pero está China y está Estados Unidos, y yo creo que estar unidos y fuertes dentro de unos mismos principios y de una misma estrategia, yo creo que es importantísimo para la Unión Europea. Pero unidos en función de un mismo interés común. En un mismo interés común, por supuesto que sí, que tiene que estar ahí, tiene que ser acordado, pero yo... Ese interés común, por lo que hemos visto en los últimos años, y aquí lo hemos denunciado muchas veces, se ha ido perdiendo con ciertos asuntos. Se ha ido perdiendo con diferentes asuntos, pero bueno, hay otros que yo creo que sí que marcan lo que es el núcleo de la Unión Europea, pues... los derechos fundamentales de las personas, las libertades, por supuesto que sí, la independencia judicial. Es decir, yo creo que son algo básico para todos los países de la Unión. Javier, que quería responder a Miguel. Sí, bueno, yo soy... La unión hace la fuerza y efectivamente tenemos muchos frentes desde la Unión Europea, ¿no? Y yo soy un europeísta y a favor de esa unión, de esa fuerza, y de poder, bueno, pues competir Estados Unidos, China, Rusia, bueno, pues un poco que Europa sea... O sea, tú solo no vas a ir a ningún lado, y más en este mundo global en el que estamos metidos. Más allá de eso, es verdad que luego el Estado debería de tener, y además la Unión Europea no puede meterse ahí, ¿no? Que si esto es una democracia, también son los ciudadanos los que tienen que decidir y que no venga de arriba hacia abajo los valores que se te quieran imponer, ¿no? Hablar de ideología de género, ahí coincido contigo, oye, serán los ciudadanos los que tienen que decidir esos valores, esos principios que te unen, y que no venga de arriba impuesto una serie de ideologías. Y ahí la Unión Europea esa fuerza tiene que demostrarla también, ¿no? Porque ha habido, dentro del desastre de la gestión energética que está haciendo este país, lo vimos con Argelia, que nos cortó el gas, pero si realmente fuésemos una unión, lo que no puede ser es que venga el país vecino y diga, oye, yo, Italia, que entre todo por aquí, que yo me beneficio de todos estos problemas que está teniendo España con Argelia, ¿no? Ahí yo creo que es donde se debe de demostrar esa unidad y esa fuerza, realmente ir todos a una, no que Alemania diga, yo negocio esto por un lado, Francia, yo negocio esto por otro lado, España, oye, pues mira, tú has negociado mal, ahí te quedas abandonado. Yo creo que esa unidad
en estos momentos es cuando más se tiene que demostrar. Yo creo que haya habido fallos, más allá de que está claro que tienes que trabajar por esa unidad, ir todos juntos, y más, como digo, en este mundo global que estás compitiendo pues, contra grandísimos entornos y países. Miguel, Ana, no sé si queréis añadir algo más. Sí, Eso que es sí, os verdad. pido que sea breve. Sí que es verdad que, por ejemplo, a la hora de ver la jerarquía de las normas, hay determinados tratados de la Unión Europea que se ponen por encima de la Constitución, que eso choca mucho cuando estudias Derecho porque piensas que es al revés, que la Constitución es la norma suprema, y no es así. En un primer momento nos unimos a la Unión Europea para que hubiese un concierto, sobre todo a nivel más económico, más libertad de movilización entre las personas, de mercancías. Luego se basó en unos principios, en unos valores que eran cristianos. Hay que recordar que la bandera, por ejemplo, de la Unión Europea reconoce pues, las estrellas de la corona de la Virgen, es decir, eran muchos elementos en los que todos teníamos esa conciencia de decir, bueno, seguimos con este cristianismo que hay en Europa. ¿Qué pasa? Que eso se ha ido degradando. Entonces yo entiendo que haya muchos estados, miembros dentro de la Unión Europea, que quieran poner sus valores por encima de lo que ahora, de esa corriente que está viniendo globalista y que se está metiendo en Europa. Entonces, no porque ahora haya una directora dentro de la Unión Europea, una presidenta como Ursula von der Leyen, dictando una serie de directrices que a lo mejor dentro de unos años vemos que se pueden cambiar o se pueden revertir, porque o incluso a lo mejor están en nuestra mano el poder hacer que eso surja con presión a lo mejor de lo que votan los ciudadanos en cada Estado miembro para hacer una presión a nivel global dentro de la Unión Europea. No hay más. Yo creo que es importante tener en cuenta que la Unión Europea tenemos que seguir, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, o sea, hay que seguir obviamente colaborando, tenemos que seguir estando dentro de la Unión Europea, pero creo que nuestros valores deben como Estado pues, proteger los intereses como un Estado democrático, con lo que han votado los ciudadanos. Bueno, es que también lo que hemos denunciado aquí, que el derecho comunitario al final es una teoría que se ha elaborado en los tribunales europeos que no está en ningún papel, por así decirlo. No, esto es, a ver, esta teoría del que pone al derecho comunitario o al derecho internacional, bueno, en algunos aspectos, ¿no? Sí. Por encima del derecho nacional es lo que se llama la pirámide de Kelsen. Sí. Kelsen es un teórico del derecho de los años 30, ¿vale?, que estableció al final que el derecho internacional siempre tiene que ir por encima del nacional. Pero claro, es que luego te encuentras con lo que dice Ana, ¿no? Que la Constitución española, oye, que está por debajo del Tratado de la Unión Europea en la práctica, cuando en la realidad no debería ser así, ¿no? O por lo menos ateniéndonos a otras teorías del derecho. Y lo que dice Ana también, que los principios de la Unión Europea, los principios fundacionales, pues se han perdido. Porque ¿cuáles son los principios de la Unión Europea hoy en día? Es una pregunta que lanzo, sinceramente. O sea, digamos, el impulso del feminismo radical, el impulso de las teorías LGTBI, QRZP. O sea, quiero decir, ¿qué Unión Europea tenemos ahora y qué Unión Europea queremos que sea? Pero vamos, eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es el tema de la soberanía, de cómo, porque vale, comercio la tenemos la competencia entregada, es decir, son pactos multilaterales, no bilaterales. Es decir, España no puede decir yo hago un pacto comercial con este país, sino que tiene que ser, oye, en conjunto de la Unión. La agricultura también y la inmigración más o menos a medias porque nos afecta a todos, porque claro, si entran por España, pero es que también irán a Francia, irán a Alemania, es decir, así nos afecta a todos, está más o menos compartida esa. Pero claro, ya seguir entregando, lo que os digo con Polonia, ¿no? De las zonas sin ideología LGTBI, porque tiene que llegar a ti un ente supranacional, una comisión europea, a decirte que eso no puede ser, además, que eso no son valores de la Unión Europea. Esas zonas son colegios en los que hay niños menores, entonces entiendo que de alguna forma el Estado lo que quiere es protegerlos y protegerlos dentro de lo que entiende que no deben estar ideologizados. Sí, yo creo que hay que abogar por una Europa en la que cada nación sea soberana y, oye, entendemos que nos viene bien cooperar entre nosotros libremente, voluntariamente, y así lo hagamos, ¿no? Porque desde una Comisión Europea, que por cierto no se elige democráticamente, porque se elige luego después, es decir, no, a von der Leyen no la votan los ciudadanos europeos, nos tenga que decir lo que hay que ir haciendo, cuáles son los pasos a seguir, simplemente. Y es que, un último apunte, Alba, ya nos vamos si quieres. Sánchez habló muchísimo en el debate del Estado de la Nación de soberanía europea. ¿Pero qué soberanía es esa? Que yo sepa, la Constitución dice que la soberanía está en el pueblo español. No existe eso directamente. Pues, pero bueno, ya, pues es que ahí está la deriva. Porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. No sé si tengo unos 30 segundos para decirle a todos nuestros espectadores que es verano, que ya lo sabemos, que hace calor. Entonces lo mejor es que tengan esta jarra del Toro Televisión guardada en el congelador, la sacan, echan la bebida que ustedes quieran y ya así disfrutan, pues por lo menos formando parte también de esta casa. El teléfono para hacerse con ella, esta que están viendo aquí en sus pantallas, 91 616 24 64.
64. Se lo repito, 91 616 24 64. Pausa para la publicidad y a la vuelta les contamos y les detallamos el mueble bar del avión Falcon que tanto le gusta usar a Pedro Sánchez. No se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, una en punto de la tarde, y antes de irnos a que Ana Gullos nos cuente las últimas noticias y crónicas de Manicomio, nos vamos con Marien Vallejo porque nos va a detallar los contratos de suministros que se han filtrado en los diferentes medios de comunicación sobre el Falcon, porque todo esto lo pagamos entre todos los españoles. Marien. Sí, muy buenas, Salva. No es ningún secreto que Pedro Sánchez abusa de los viajes del Falcon, unos viajes a los que se están sumando cada vez más ministros como Irene Montero o Yolanda Díaz, y es que el motivo podría residir en un aspecto muy inesperado, la comida. Y es que el catering del Falcon y del Airbus ofrece todo tipo de comida, desde snacks hasta platos muy elaborados, también postres, licores y bebidas. La empresa encargada del servicio de catering es Gate Gourmet Spain y el contrato lleva en vigor desde el año 2020. Lo sorprendente es el catálogo porque, atención, incluye fotografías de los platos para que la presentación se adecúe a ellas, algo que está firmado por contrato. El gobierno de Sánchez además disfruta de platos como un solomillo de novillo al grill o con salsa de tomillo, o incluso un plato que se llama antipasti con jamón ibérico cortado a mano. Eso sí, nuestros ministros también pueden disfrutar de postres como el pastel de queso, miel y piñones o un crepe relleno de mermelada de frambuesa. Y eso no es todo, porque también se suman todo tipo de bebidas alcohólicas como vinos riojas, ron o ginebra. ¿Pero cuánto nos cuesta todo eso a los españoles? Pues en un principio se destinaron 120.000 euros, pero son unos contratos que pueden ser prorrogables por una suma de 1.400.000 euros. Y es que esta es solo una prueba más que indica que estamos ante el gobierno más caro de la historia. Eso es, como bien dice Marien, el gobierno más caro de la historia. Bueno, es que... Una sibarita, por lo que veo. Sí que es cierto que estos últimos días se ha debatido mucho sobre el uso que tiene el Falcon, y pues había otros compañeros periodistas y tertulianos que estaban diciendo que es evidente que la parte de seguridad recomienda a Sánchez ir y coger el Falcon, pero no en todas las ocasiones es necesario, como vimos el otro día, para irse a Extremadura. Pero ya sabemos, perdone, solo quería puntualizar que ya sabemos por qué Moncloa se ha negado hasta 11 veces en rechazar sobre comentar y dar información de los viajes del Falcon por estos. Pero vamos a ver, yo he viajado en Falcon también. Yo cuando hacía información de gobierno y anterior, en época socialista y en época de gobierno del PP, en ambas épocas. ¿Y el menú qué tal? ¿Bien? Yo he viajado en los aviones de presidentes o de ministros, que son estos Falcon, y muy bien. La verdad, tengo que decir que muy bien. Te reciben y te tratan muy bien, pero te reciben y te tratan mejor que si viajaras en business en cualquier avión privado. Es decir, el alcohol no falta. La comida, el jamoncito ibérico tampoco falta. Y la comida pues es tan buena como nos están diciendo aquí. Yo creo que incluso antes era mejor. Pero está muy bien. Y yo he tenido viajes largos de un continente a otro incluso, en el que por supuesto que he visto cómo el alcohol corría pues bastante bien por las butacas del avión, ¿no? Entonces, yo eso lo he vivido, lo he visto. Entonces, disculpad que os interrumpe, pero comentábamos al inicio de este programa que hoy se reunía la mesa de diálogo. Hasta en estos mismos momentos hablando Félix Bolaños. Han ultimado varios acuerdos, por lo que se ha filtrado la desjudicialización, avance en bilingüismo y lenguas cooficiales. Si les parece, escuchamos al Ministerio de Presidencia, que está hablando de que en esta hora y 45 minutos se ha producido un ambiente amable, sincero y constructivo. Hoy ha sido un paso adelante más, porque aquí empezamos a recoger frutos concretos con acuerdos específicos sobre distintas materias. Hemos alcanzado hoy dos acuerdos muy importantes en opinión del Gobierno de España. El primero, un acuerdo para superar la judicialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo. Y un segundo acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana. Son acuerdos muy trabajados en las últimas semanas, que integran diferentes puntos de vista del Gobierno de España, del Govern de la Generalitat, de los que partíamos en un primer momento. Como ya les dijimos y aprobamos, de hecho, en un documento público el 8 de julio, la consellera Vilagrá y yo mismo, son acuerdos que dan respuesta a una mayoría amplia, transversal de la sociedad catalana, que deja atrás los bloques que parecían hace poco tiempo irreconciliables. Hoy abandonamos los monólogos y el intento de imponer al otro,
y abrazamos los acuerdos y el diálogo como forma de hacer política útil, como forma de hacer política que nuestros ciudadanos nos agradezcan. Estos acuerdos van a ser públicos en breve, durante esta misma mañana, pero sí me gustaría comentarles de manera muy breve el contenido de los mismos. El primer acuerdo es el acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías del diálogo. Se refiere fundamentalmente a la necesidad de poner fin a la judicialización de la política. Tenemos que hacer política con mayúsculas. Política que apueste por los acuerdos y que apueste por el diálogo. Y esa es una apuesta del Gobierno de España y también del Govern de la Generalitat de Cataluña. Queremos y creemos en el acuerdo entre diferentes para abordar todos los problemas que pueden ir surgiendo en la relación entre gobiernos. Entendemos que la desjudicialización comprende 3 principios y así constan en el acuerdo que hoy hemos suscrito. El primero de ellos: la actividad política e institucional debe llevarse a cabo dentro del ordenamiento democrático vigente. Por tanto, la superación de la judicialización ha de venir de 2 vías. La primera, que la eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo, a través del acuerdo y a través de los establecimientos de reforma que ya están establecidos. La segunda vía para superar la judicialización es que se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democráticos. El segundo principio del acuerdo para reforzar las garantías del diálogo y también para superar la judicialización, el segundo principio es que estos acuerdos han de ser representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana. Es decir, fortalecer el diálogo, el reencuentro y los acuerdos, también la seguridad jurídica, con grandes mayorías que superen esos bloques que parecían irreconciliables. Nunca más el enfrentamiento estéril entre una parte de Cataluña que trata de imponer a otra parte de Cataluña sus postulados. Ahora el compromiso es con acuerdos amplios, acuerdos transversales, acuerdos muy mayoritarios que consigan superar los conflictos. El tercer principio del acuerdo es que las instituciones públicas han de preservar en todo momento el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio o a la situación de personas. Por eso, con estos valores, sobre la base de estos principios del acuerdo, nos hemos comprometido a seguir dialogando. Vamos a seguir trabajando en acuerdos amplios, en acuerdos transversales que avancen en distintos puntos de encuentro que seguro que alcanzaremos en próximas fechas. El segundo acuerdo que hemos adoptado hoy es sobre la lengua catalana. Es un acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana a todos los niveles, que parte también de 2 premisas que son básicas. La primera, el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza de nuestro país. La segunda premisa, la necesidad de que esa diversidad lingüística sea una fuente de riqueza, de oportunidades y de derechos de los ciudadanos, tal y como recoge el artículo 3 de nuestra Constitución. El catalán, como el resto de lenguas oficiales de nuestro país, es una lengua española y, por tanto, el impulso y la protección del catalán es una obligación del Gobierno de España y una riqueza para la cultura y para nuestro país. Este impulso a la lengua catalana y a la diversidad lingüística de nuestro país lo defendemos con 3 líneas estratégicas. La primera de ellas: fortaleceremos la protección y el impulso de la lengua catalana en la educación desde una perspectiva pedagógica y centrada en los derechos y libertades del alumnado. Por tanto, reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno. Y en tercer lugar, en todo momento, esa política lingüística ha de estar sometido a control, a evaluación y a mejora constante y, por supuesto, sometido al principio de legalidad. En este sentido, quiero poner en valor
la enorme importancia que tiene la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas cooficiales en la enseñanza no universitaria que aprobó el Parlament de Cataluña con un consenso por encima del 80% de los diputados allí representados. Es un ejemplo, un muy buen ejemplo, de esos acuerdos transversales muy mayoritarios, muy amplios, que defendemos desde el Gobierno de España. Una ley que, en nuestra opinión, está perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario. El segundo principio es que vamos a favorecer una perspectiva lingüística de las políticas, de la legislación y de las instituciones. Y por eso vamos a incorporar la realidad lingüística a los proyectos legislativos, recabando la asistencia de universidades y de centros de investigación de Cataluña para que participen en los procesos de elaboración legislativa. Vamos a garantizar también el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas ante la administración pública. Y también... Pues ya han escuchado a Félix Bolaños, no sé ni por dónde empezar. Dos acuerdos para superar la judicialización de la política y sobre la lengua catalana para protegerla y fomentarla. Si os parece, empezamos por este primer punto porque dice Félix Bolaños que así quieren dar una respuesta a esa mayoría amplia de Cataluña. Dice que se abrazan a los acuerdos y al diálogo, lo que se abraza es al separatismo y sigue dándole más cesiones porque al final, por todo el esquema del discurso que ha dicho, es que parece que vamos camino de conceder un referéndum a Cataluña. Pero, o sea, esto es como todo lo que ha dicho y dos huevos duros. Es decir, lo que pidan y mucho más. Sí. Y no hay que olvidar que el Gobierno está ya preparando los presupuestos para el año que viene, los presupuestos generales del Estado, y necesita Esquerra Republicana, que es la que está sentada ahí en la mesa de diálogo con el Gobierno de España, ¿no? Sé que de 500 millones de euros, que publicaba esta misma mañana Voz Populi. Y necesitan a Esquerra Republicana. Entonces está haciendo cesiones desde ahora mismo, todo lo que pidan. Si da igual, aquí todo lo que pidan, pues se dice que sí, se acabó. Está haciendo cesiones para luego poder tener sus votos y asegurarse pues, en un final de legislatura pues, bastante tranquilo, por lo menos para Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos meses pueden ser bastante complicados para él si rompe con Unidas Podemos, que es el escenario más lógico si quieren presentarse luego por separado a las elecciones generales. Yo sobre el tema de la lengua, vamos a ver, yo es que al ministro Bolaños no le estoy escuchando ni una sola palabra sobre la sentencia que dice que el 25% de la enseñanza tiene que ser en castellano, un mínimo del 25%. Es que no estamos hablando... La ley que había aprobado el Parlamento, que era un ejemplo y que se basaba en los términos de la Constitución, pero vamos a ver en qué cabeza cabe. Claro, es decir, es que hay una sentencia judicial. Estamos hablando de un mínimo del 25% de lo que es la lengua que es oficial en toda España y que también es oficial, junto al catalán, en Cataluña. Es decir, y el Gobierno de España es que obvia por completo esa sentencia y esa resolución judicial. Y da vía libre a la Generalitat de Cataluña, al Gobierno regional catalán, para que no cumpla la sentencia, para que haga lo que considere oportuno, como están haciendo con la trampa legal esta que aprobaron recientemente, hace poco. Entonces, yo creo que aquí el Gobierno, en fin, pues debería ser mucho más firme. No sé si luego vamos a tratar el otro tema de la desjudicialización, que eso también es muy interesante, pero vamos, con el tema de la lengua, yo lo que he hecho en falta es un respeto, una exigencia de respeto, sobre todo a la ley y a las sentencias judiciales. Claro, y al final lo que ya nos temíamos, perdóname Ana con esto, porque sigue esa rueda de prensa de Félix Bolaños, me comentan mis compañeros que si el gallego y el euskera piden lo mismo, que efectivamente también lo van a tener. Y sobre todo que dice que es porque una parte de la población lo exige y para que todo el mundo se respeten, ¿no?, los derechos que han pedido los ciudadanos. Pero hay que recordar que en marzo muchos padres, y de hecho la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña, denunciaba que no se seguía aplicando ese 25%, que de ahí todo el fallo judicial y todo está entramado. Entonces, no está diciendo la verdad, porque no está respetando a aquellos padres que sí que quieren que por lo menos el 25% de la enseñanza sea en castellano. Que estamos hablando de más de un 25%, teniendo en cuenta que lo que quieren y lo que pretenden es que la lengua vehicular en todas las escuelas sea el catalán. Y eso al final va a ser algo bueno para unos ciudadanos que no van a poder o que no van a saber comunicarse con su propio país o con otros ciudadanos del mismo país en español. O que si quieren, o sea, ¿dónde se habla catalán? Solo Cataluña, o sea, me refiero, que si te quieres ir a otro país, o sea, vas a tener unas dificultades a la hora de poder acceder a un trabajo o poder relacionarte simplemente con otras personas que no está contando con la ciudadanía, están contando con los intereses políticos que tienen a nivel de gobierno. Bueno, al final yo lo que veo con el tema de la lengua es que se está cediendo a la imposición del catalán en las escuelas y fin.
Libertad de lengua, o sea, porque no se trata, ni siquiera entraría Ana en lo que has dicho, ¿no? De que al final, obviamente, pues el español, 500 millones de hablantes o más, frente a los 7 de Cataluña, bueno, que si le sumas a lo mejor Valencia y las Baleares, pues bueno, aunque valenciano o mallorquín se parecen mucho, pero imposición, el gobierno cede a eso frente a lo que debería ser, ¿no? Libertad de elección de lengua, es decir, que si yo o mi hijo se siente más cómodo en español, pues que pueda recibir su educación en español, porque es la lengua oficial del Estado. Si es el mismo caso con el catalán, pues me parece perfecto, pero lo que no puede ser es que se imponga, ¿no? Porque bueno, no tiene ni pies ni cabeza y lo más lesivo, ¿no? Que una sentencia judicial no importa. Es decir, al final nos encontramos en que la ilegalidad por parte del gobierno catalán y luego con la inacción o con la comprensión, parece que del gobierno de la nación, pues está aceptada, ¿no? Te puedes saltar una sentencia a la torera y hacer una ley para saltártela, que es también ilegal, y no pasa nada, porque te lo consiente, porque claro, eres preso de esos pactos, de esos 13 escaños de Esquerra Republicana para sacar adelante unas cuentas, las últimas de este gobierno, ¿no? Continúa Félix Bolaños en esta rueda de prensa, seguimos muy pendientes de lo que va diciendo. Lo último es que van a pedir al Parlamento Europeo que los diputados españoles que quieran hablar allí en catalán en vez de español podrán hacerlo. Tampoco nos sorprende porque dada la calidad del español de alguno de estos políticos catalanes, pues no sé ni qué decir. Bueno, coincido en un punto con él, la riqueza y de la diversidad, ¿no? De las lenguas en nuestro país, que eso es verdad que bueno, pues es un valor, es una riqueza, pero bueno, que ahí está la libertad de cada uno de ponerse y estudiar la lengua que considere. Pero lo primero, coincido en que tienes que hacer cumplir las sentencias. Luego, el castellano, o sea, yo como padre de familia quiero que mi hijo tenga las mayores opciones posibles a lo largo de su vida y la mejor educación posible. Está claro que sabiendo español va a poder moverse mucho más por el mundo que sabe una lengua concreta, en este caso catalana, ¿no? Y vuelvo, me reitero, en el valor que tendría el que supiese más, o sea, cuanto más sepa, pues mucho mejor. Pero creo que todo viene, y al final, si ves la intervención, estoy apuntando aquí algunas palabras que he repetido varias veces, acuerdos transversales, acuerdos amplios, reencuentro, tal, todo, auténtica palabrería, que si lees entre líneas es todo lo que quieres y 2 huevos duros más, porque a mí me hace falta aprobar los presupuestos. Estoy últimamente, lo hemos visto en el Senado, ¿no? La semana pasada, 3 de las leyes las hemos conseguido que se volviesen al Congreso porque empieza a tener muchas lagunas y muchos agujeros el Gobierno, ¿no? Y lo hemos visto en esos 3 ejemplos, 3 leyes que se han devuelto al Congreso por parte del Senado, pero es que la semana pasada, que ya era esperpéntico, teníamos a la vicepresidenta del Gobierno, a una vicepresidenta presentando una plataforma para ir contra el gobierno, lo cual dices, bueno, pues ¿en qué mundo estamos, no? ¿Qué gobierno tenemos? Entonces yo creo que ahora Pedro Sánchez habrá dicho, oye, mira, vamos a hacer por lo menos como que estamos por lo menos unidos y que tenemos un poco de unidad, porque claro, la imagen que hay al exterior y que es la realidad es que tienes al gobierno totalmente dividido, cada uno yendo por un lado. El Partido Socialista, lo mismo, ¿no? Que cada X tiempo está haciendo cambios de gobierno, que igual el fallo es él, ¿no? Que cuando cada 4 meses o cada 10 meses cambias de ministro y dices, oye, igual el fallo no son los ministros, igual el fallo eres tú, pero de cara a la opinión pública además se traslada, dice, oye, si no eres capaz de gestionar tu propia casa, los 10, 15 que tienes en casa, 23 en este caso que tienes, 23 ministros que tienes en casa y cada uno está yendo por un lado, ¿cómo vas a ser capaz de gestionar todos los problemas que hay en este país? Y yo creo que al final todo esto, oye, mira, vamos a ver qué nos pide cada uno para que nos vote a favor los presupuestos y tener un año por delante y luego ya el que venga detrás, pues a ver cómo sacar las castañas del fuego. Porque ya no es el tema sobre económico que hemos comentado aquí, es que es el problema que está generando este presidente o este gobierno institucional, que todas las instituciones, el CIS, el CNI, todas estas relaciones con las diferentes comunidades autónomas están quedando totalmente deterioradas, ¿no? La Fiscalía General del Estado, que estamos viendo ahí también cambios y demás, que es que está el tema económico por un lado, que ya tuvimos que resolverlo en 2 ocasiones del Partido Popular, pero es que en esta ocasión se va a sumar el problema institucional que está generando este presidente con todo tipo de concesiones que está haciendo o metiéndose en esas, o todo lo que es las instituciones del Estado, que por sí deberían de ser independientes, ¿no?
y son los problemas ahí. Habla Félix Bolaños de superar la judicialización de la política, pero está ahora mismo pidiendo al Partido Popular que renueve al Consejo General del Poder Judicial para cumplir con la Constitución, y además confirma el ministro de Presidencia que esta misma mañana le ha llamado el presidente del tribunal porque un magistrado ha dimitido. Volvemos a escuchar durante unos minutos a Bolaños. Transversales y que sean amplios. Cuando logremos ese acuerdo, pues será el momento en el que podamos ver si tenemos una mayoría parlamentaria. En este momento, para la armonización de nuestras leyes con las mejores legislaciones penales europeas, en este momento el Gobierno entiende que no hay mayoría parlamentaria, lo cual no supone que no pueda haberla en algún momento, pero esos acuerdos, esas mayorías se han de trabajar sobre acuerdos concretos que tampoco existen ahora. Por tanto, estamos hablando de hechos futuros y no de realidades hoy concretas. Hola, ministro. Yo le quería hacer dos cuestiones. En principio, si este diálogo refuerza la mayoría de la investidura de cara a lo que queda de legislatura del Gobierno para las negociaciones con Esquerra, no sé si también para los presupuestos. Y también me gustaría si pudiera concretar, he entendido una frase que decía que le van a dar autonomía a cada centro educativo para reforzar la lengua que consideren. ¿Eso cómo se va a plasmar o en qué se va a traducir? Muchas gracias. Muy bien, gracias por su pregunta. Respecto a esa frase que encontrarán ustedes en el acuerdo que hemos firmado, es exactamente la literalidad de lo que hoy dice la Ley 8 del Parlamento de Cataluña, aprobada con un 80% del Parlamento, y donde se apuesta también por reforzar la autonomía de los centros en función del entorno social, cultural de cada uno de ellos. Y en cuanto a otro tipo de mayorías parlamentarias para que continúe el Gobierno sacando adelante todas sus iniciativas, le tengo que decir que no hemos tratado en absoluto en la mesa de hoy nada de ninguna otra cuestión diferente de los dos acuerdos que hoy vamos a hacer públicos. Desde luego, desde el Gobierno confiamos en seguir sacando adelante una agenda legislativa que es progresista, que es positiva para nuestro país, que en un momento de enorme incertidumbre y con crisis de todo tipo derivadas de la pandemia, de la guerra en Ucrania, también de un volcán, seamos capaces no solo de gestionar esas diferentes crisis, hacerlo con justicia, salir con un reforzamiento del estado del bienestar, sino también seamos capaces de avanzar en toda la hoja de ruta legislativa que el Gobierno de coalición tenía previsto. Creo que la hoja de servicios de este Gobierno es indudable. Los avances que ha habido para la sociedad española, para España, son fuera de toda duda, y vamos a seguir trabajando. Queda un año y medio de legislatura y esperamos contar con mayorías parlamentarias para seguir avanzando en nuestro país y, sobre todo, para demostrar que hay dos maneras de gobernar y que hay una manera en la que se gobierna reforzando el estado del bienestar, cuidando a las personas y protegiendo a las clases medias y a las clases trabajadoras en primer lugar. Ese es el objetivo que tiene el Gobierno de España y en este año y medio que resta de legislatura vamos a seguir trabajando en esta línea. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, ya que habla Félix Bolaños de la crisis del volcán de La Palma, esperemos que las ayudas les lleguen cuanto antes, porque hace unas semanas les contábamos precisamente cuando volvían a anunciar otro paquete millonario de ayudas que no había llegado ni un solo euro estatal a La Palma. En fin, vamos a cambiar de asunto. No sé si queréis realizar una última valoración sobre el tema catalán. La verdad es que escucho y a medida que, escucho la frase y es que automáticamente pienso que ha pasado lo contrario en la reunión. Es que no creo nada de lo que dicen. O sea, que venga a decir que no han tratado nada de lo que son las mayorías parlamentarias, de los acuerdos de presupuestos en esta reunión, de verdad yo no sé, es por seguir tomando, o sea, como hemos empezado el programa, es por seguir tomando a los ciudadanos o por tontos, o sea, porque pero si es que eso no se lo cree absolutamente nadie, o sea, es que está claro que es lo que has tratado. Otra cosa es que vengas ahora a comentarnos aquí otros temas, pero no mientas, no digas que no has tratado ese tema, porque es que al final es engañarlo, más allá de que es que, como digo, como todo es
una mentira, no voy a pactar con Podemos, no voy a pactar con independentistas, lo haces al día siguiente. Salimos más fuertes, todavía no hemos recuperado el PIB y somos de los pocos países que han recuperado el PIB antes de la pandemia. Tenemos un comité de expertos, luego no había comité de expertos, no había nada. Es que cada cosa importante o pedazo de anuncio que lo dan como algo súper importante, es todo, luego se demuestra con el paso de, ya no de los meses, de los días, que era todo una mentira y una película en la que se habían montado. Y aquí que diga, que vaya diciendo o que diga que no han tratado ese tema, es que eso es, está claro que es mentira. Me ha parecido muy sutil cómo ha utilizado el hoy, como para que si en algún momento llega algún acuerdo que se cuela por ahí, dice, no, claro, es que hoy no lo hemos tratado, lo hemos tratado a lo mejor mañana. Bueno, mañana ya veremos. Ayer, sí, ayer noche, pero que también una cosa, tampoco hacía falta que lo trataran porque todo el mundo entiende y sobreentiende que es que, en fin, está detrás de todo esto. Pero yo sobre el tema de la desjudicialización de la política, que es una palabra que nos va a complicar la vida muchísimo a todos. Eso y la politización de la justicia. O la ideología. Nos lo va a complicar muchísimo. Pero yo creo que es una expresión que es incompatible con un gobierno democrático. Es decir, ¿qué es eso de desjudicializar la política? Si se comete una ilegalidad, por supuesto que el gobierno tiene que actuar ante la justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Que no actuar? O sea, ¿qué está diciendo exactamente? ¿Qué es eso de desjudicializar? Es incompatible con un sistema democrático esa expresión, totalmente incompatible. Luego lo explica. Es que además la política y la justicia no deberían ir de la mano. No. Vamos a ver, pero es que, claro, pero es que es el instrumento que tiene un gobierno democrático para defenderse ante los que atacan a ese sistema democrático. Es decir, es imposible pues separarlo, ¿no? Pero claro, luego le explica, no, lo que vamos a hacer es mejorar el marco normativo, es decir, van a cambiar las leyes y van a hacerlas a la medida de los que dieron el golpe de Estado de 2017. A pesar de que ha dicho que no iba a reformar ese delito de... Sí, pero la mejora del marco normativo significa eso. No sé exactamente, tendrá que dar más detalles de cuáles son las leyes que va a mejorar, entre comillas, pero lo que va a hacer va a ser adaptar el marco normativo a las exigencias de los independentistas, los que protagonizaron el golpe de Estado en 2017, para que la justicia no pueda actuar. Es que al final estamos hablando de eso. Y luego ha añadido también que hay un compromiso pues de actuar dentro de lo que es el juego democrático, ha dicho algo así. Bueno, pero es que eso no se lo cree ni él, evidentemente. Los independentistas ya han repetido en muchas ocasiones que lo volverían a hacer, que lo volverán a hacer, Es decir, van a intentarlo otra vez. No sabemos el tiempo que tardarán, pero ellos lo dicen. Si tú se lo preguntas a cualquier independentista, ¿lo volverías a hacer? Lo volveremos a hacer. O sea, lo siguen diciendo. Entonces, yo creo que hay una parte de engaño bastante buena también. No, y hay un punto tienes una reunión y sales con estos dos puntos de los problemas de los catalanes, que con esto ya solucionas Cataluña. Claro, a mí me gustaría poner, o sea, al final, para poder opinar tienes que ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Me gustaría que aquí hubiese un catalán... Y que no son los problemas de los catalanes, y son que los ese problemas de los separatistas catalanes. Sí, mi problema era ese, porque yo, o sea, voy a intentar, si me pongo intento ponerme en los zapatos de un catalán y le preguntas a los amigos que tengo allí, oye, ¿cuáles son tus problemas? Es que no te van a decir eso, oye, pues que está la multinacional Nissan se está yendo, están cerrando las empresas, tengo unos costes que de luz, gas, etcétera, gasolina y demás, que me son inasumibles y que esto no hay por dónde salir hacia adelante. La subida de impuestos a los autónomos, lo que hemos hablado antes aquí de ganaderos, agricultores, que están todos totalmente ahogados. Yo creo que a cualquier ciudadano de a pie, o sea, intento, ya te digo, no soy catalán, pero me intento poner en sus zapatos, digo, es que estos son los problemas reales que le interesan. No, o te dirán que el problema es al revés, no es que el catalán esté perseguido, sino que es el español el que está perseguido en Cataluña, pero no, aquí se promociona sí, por eso. el catalán. Entonces, dice, jo, yo creo que se vive en un mundo paralelo de cara a solucionar realmente los problemas de la gente, que es para lo que debería de estar el gobierno, ¿no? Yo no me imagino, con los amigos que hablo de Cataluña, para nada me hablan de desjudicializar nada ni de nada. O sea, es que no sale, bueno, ya la palabra en sí, que ya es complicada, pero digo, yo jamás en ninguna conversación me han sacado estos problemas y estos temas de los catalanes, porque intentas además siempre pues preguntar para saberlo, ¿no? Pues igual yo en su día era más de, no, español a todo el mundo, cuando era joven o lo que sea, ¿no? Y ya con el tiempo dices, oye, pues no, pues es un valor, me parece bien, oye, claro, que se sepa, qué tal, efectivamente. Y vas entrando, oye, pues vas compartiendo opiniones y una vez te convencen tus amigos, otra vez los convences tú, pues como pasa en cualquier familia. Pero es que el tema de este no es el problema que tengan ahora mismo, es que hay muchísimos problemas a solucionar de cara a los ciudadanos. Sobre todo porque lo ha dejado ciudadanos. muy claro que era para reforzar las garantías. ¿De quién? Pues del nacionalismo catalán, no de los españoles ni de los ciudadanos. Es que lo ha dejado clarísimo, lo que pasa es que no ha querido terminar la frase. Alba, me va a hacer un mini apunte
súper pequeño. Adelante. Nada, de la desjudicialización. Joder, la palabra. Sí, Desjudicialización de la política al final que los acuerdos con los independentistas están por encima de la ley. Es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Y al final has asumido totalmente la tesis independentista de que el conflicto en Cataluña no es judicial, no es que uno se haya saltado la ley y haya que imponerles la ley, sino que es político, es decir, que se puede arreglar hablando y que es como se debe hacer. Pero lo dijo muy claro Sánchez en el debate de Estado de la Nación, ¿no? Que es cuando el resto de partidos políticos iban al Tribunal Constitucional porque consideraban que sus leyes eran inconstitucionales, eso era una espada de Damocles, decía, ¿no? Y el ejemplo más palmario es el de Vox, ¿no? Que fue al Constitucional para que los estados de alarma, los dos, y el cierre del Congreso fueran declarados inconstitucionales. Y fueron. Eso es, al final, cómo comprende este gobierno la política, ¿no? La ley no importa, lo que importa es lo que yo quiera y por donde yo vaya. Y claro, hay ese cambio del Tribunal Constitucional ahora para tenerlo controladito. Y ojo, porque esto yo creo que va por el camino de que se puedan celebrar unos referendos que ya no serán ilegales, o que son ilegales, pero que con un Tribunal Constitucional progresista o favorable al gobierno no van a ser declarados como tal. Y nada, pues abierta esa posibilidad de independencia de Cataluña, si así lo quiere el pueblo catalán, ¿no? Que así parece que nos lo están vendiendo cuando la soberanía es de todos los españoles, o todos los españoles no tienen la soberanía simplemente el pueblo catalán. Pero bueno, ya está. Llegamos a la 1:30 con estas últimas horas que llegan desde, de esa mesa de diálogo del Gobierno con la Generalitat de Cataluña. Estamos muy pendientes de las reacciones de los diferentes partidos políticos. En Vox, Iván Espinosa de los Monteros ya han confirmado que saldrá en apenas unos 15 minutos a hacer una valoración desde el escritorio del Congreso de los Diputados. Del Partido Popular, de momento, no hay valoración alguna. Estábamos justo pendientes a través de las redes sociales si Alberto Núñez Feijóo o Cuca Gamarra habían comentado algo. De momento no es así. Esta noche Cuca Gamarra en El Gato al Agua, que seguramente también tendrá que hablar de este asunto. El Partido Popular, ¿cómo sale? Pues sale más fuerte, sale reforzado y sobre todo sale más sólido. Así que pataleen, que nosotros seguimos adelante. Seguimos dando caña recta final del programa. Les recordamos esos dos acuerdos a los que ha llegado la mesa de diálogo el Gobierno con la parte catalana para superar la judicialización de la política y además para fomentar y proteger la lengua catalana. Estamos muy pendientes de las reacciones de los diferentes partidos políticos y en especial la de Iván Espinosa de los Monteros de Vox, que da una rueda de prensa en apenas unos minutos. Antes nos vamos con Ana Gullo y las crónicas de Manicom. Buenas tardes, Alba. Bueno, ya te los doy otra vez porque estoy acostumbrada. La costumbre. Pero si en su día ya hablamos del taller Píntate el Toto que organizó la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria en Semana Santa, hoy nos tenemos que ir hasta Honduras, porque la Embajada Española en este país de Centroamérica ha promovido a través de la Agencia Española de Cooperación un taller de escultura de vulvas dialogantes desde vivencias trans, que consiste, según hemos podido ver en la página web de la agencia, en el apartado de diversidad, sobre todo de términos generales, reconocer la diversidad de las vulvas que habitan y se reconocen en distintas corporalidades trans e identidades no normativas a través de la creación de una escultura con arcilla. Y esto es lo que me ha dejado completamente anodada, porque como expresión política del poder de la vulva, o sea, es que lo dice tal cual. Resulta que ahora las vulvas tienen poder, pero no cualquier poder, sino que tienen poder político, y lo mejor no es eso, sino que es que con una simple imagen de arcilla lo expresan. Porque el propósito de este taller es poner en diálogo las corporabilidades y las identidades que colocan en común la vulva, que están además sometidas y moldeadas, controladas y anuladas, según dicen, por un sistema cis heteronormado. El taller se ha llevado a cabo entre los días 21 al 23 de julio en sesiones de 3 horas en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa y ha sido impartido por Darel Santos y O'Brien Robinson, presidentes ambos de Negritudes Trans HN. ¿Qué os parece este nuevo taller tan simpático? Pues mira, el otro día me enviaron
a mi móvil pues, el enlace con esta historia, ¿no? Y yo pensaba que era falsa. Digo, esto no puede ser verdad. Digo, no puede ser verdad, esto es un fake, es una fake de manual, ¿no? Pero es así, es real totalmente, ¿no? Como estás contando, Ana. Y bueno, pues me parece alucinante, es decir, que está la cooperación internacional de España detrás, ¿no? Sí. Claro, en fin, pues una vez más, pues dedicarnos a estas cosas con todos los problemas que tendrán, además en Honduras, que los tienen y muy grandes. Y pues a mí me parece, lo primero me da pena, ¿no? que estamos en estas historias y que al final la cooperación española pues que ha tenido y que sigue teniendo una labor increíble en estos países de América, pues no sé, pues tenga que ser noticia por esto. Es decir, a mí me da pena primero, pero luego también un poco de indignación, mucho de indignación, ¿no? Porque al final pues es eso, gastar el dinero en este tipo de historias me parece absolutamente que no hay palabras para definirlo. A mí también me costó encontrarlo. De hecho, estaba indagando porque en la página web así a priori no aparece, o sea, tienes que meterte exactamente dentro de la cooperación internacional española, de la agencia española, tiene una rama, entonces ya hay en diversidad y ves un montón de talleres y los tienen catalogados por fechas, no te aparecen todos. Entonces tienes que, claro, hacer esa selección, pero sí que es verdad que no solo tienen ese taller, es que tienen un montón, sobre todo focalizados en el colectivo LGTBI y en el feminismo. Me he encontrado otro, por ejemplo, en relación con el análisis y creación de campañas de comunicación sobre la temática LGTBI. Otro, por ejemplo, también sobre la organización de un concierto y mercadillo creativo LGTBIQ+. Y también el 28 de junio se hizo una proyección de un documental con la temática LGTBI al que fue invitada Carla Antonelli, que además fue diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE. Entonces había un montón de talleres, más de una veintena me he podido encontrar. Bueno, yo tres puntos hay en relación a lo de la vulva. La verdad es que inicialmente yo no sé, bueno, no sé el importe, pero es que el importe que sea ya me parecería exagerado. Y luego yo no sé qué personas de Honduras van a esos talleres, porque alguien tendrá que ir para que eso tenga algún simbólico. Sale la lista, Ana, ¿no? Sale la lista ahí. Y luego, eso, los otros dos puntos es, o sea, yo imagino al hondureño que tenga problemas para llegar a fin de mes o para comer y que vean que España, sí, España os ayuda, ¿cómo os ayuda dando este taller? Dice, bueno, es que tienen que, está claro que no se enterarán. Y en tercer lugar, o sea, bueno, imagino también al autónomo, al albañil, al ganadero hoy, o que haya pagado hace poco el IVA la semana pasada y que diga, oye, mis impuestos, sí, para sanidad y educación, para sanidad y educación y para esto, y que esté hoy con 40 grados poniendo ahí unas placas o armando una pared o segando el prado y que vea estas cosas y dice, oye, que mi dinero, o sea, lo que pago a final de mes para tal, que va a esto, es que es normal que la gente se indigne, pues se indigne a eso, a la fiesta del consentimiento, a los separatistas catalanes, es que es una barbaridad tras otra y así a diario. Por eso, al final yo creo que tiene que volver el sentido común y a las siguientes elecciones se tiene que demostrar. Lo hemos visto en las elecciones en Madrid, lo hemos visto en Andalucía, que al final la gente sea de izquierdas o de derechas, al final ya no ser de izquierdas o de derechas, es simplemente tener un poco de sentido común y decir, a ver, yo quiero lo mejor para mi familia, para mi entorno, para mis hijos y quiero sentido común en las personas que nos gobiernan, o por lo menos que vean las cosas de una manera normal, ¿no? De cómo se ha visto toda la vida y que estén realmente por crear ese empleo, por bajar impuestos y luego por dar libertad a cada uno, como ha hecho toda la vida, que hagan lo que quiera y que no les tengan que decir si tienen que ponerse faldas, si tienen que estar delgado o gorda para ir a la playa, si no sé qué, ¿no? O sea, yo creo que este sentido común se tiene que acabar imponiendo y estas noticias es que indignan a cualquiera, vamos. Es que dejen el derroche ya, porque, joder, con la cantidad de impuestos que pagamos, para que al final porque esto es lo que hace que pagamos muchos impuestos, si realmente fuéramos a las cosas serias e importantes, pues el porcentaje impositivo sería mucho menor, pero es que es derroche tras derroche y así, bueno, es que podemos estar haciendo crónicas de manicomio todo el día con las noticias que salen cada día y a mí muchas veces me cuesta seleccionar porque no sé qué contarles hoy. Tanta tontería. No, es que al final los que nos gobiernan deberían estar para los asuntos que realmente nos preocupan y nos afectan en nuestro día a día. Y de hecho hay uno de esos asuntos que es el que nos vas a contar ahora, ¿no, Ana? Sí, bueno, nos hemos tenido que ir a Barcelona, que necesita de forma urgente e inmediata al flautista de Amélie. Así está el centro de la capital catalana, si los podemos ver en las imágenes, lleno de ratas. Ratas que, como vemos en las imágenes, son enormes y campan a sus anchas por la Plaza Cataluña. Se adueñan cada noche de esta emblemática plaza para buscar comida. Una sociedad que no ha pasado desapercibida. Indignaciones en redes sociales por varios usuarios y ciudadanos y también por el PP,
que no ha dudado en tirarle un dardo a la alcaldesa y al PSC sobre cómo tienen de degradada la ciudad. Además, las plagas no son solo por las ratas, sino también por las cucarachas. Pero esto no es algo que les haya pillado por sorpresa. En primavera, especialistas en plagas, en concreto desde la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental, advirtieron que este verano las epidemias iban a ser especialmente intensas en la ciudad. ¿Y qué han hecho desde el consistorio? Se han lavado las manos y han desmentido a la asociación advirtiendo que es normal que estas incidencias crezcan en verano. ¿Qué os parece? Pues si es normal, mal vamos. Es decir, yo creo que estas imágenes que estamos viendo ahora mismo no son normales en absoluto, ¿no? Yo creo que ahí lo que tenía que hacer el ayuntamiento es actuar de inmediato, tomar medidas y en fin, pues frenar esto porque es absolutamente lamentable. Es verdad que yo estas imágenes de ratas campando a sus anchas en un parque las he visto también en otras capitales, en grandes ciudades europeas, o sea que bueno, que es un problema que existe ahí, pero el ayuntamiento... Pero que no es una rata, ahí estamos viendo 5 o 6. Bueno, sí, pero mira, lo que no es muy normal es que el ayuntamiento coja y diga que esto suele ocurrir en verano. Eso es, o sea, yo lo que creo que no debe pasar es que el ayuntamiento ante un caso así se lave las manos, es decir, tiene que actuar de forma inmediata. Que el problema de las ratas, muchas ratas campando en sus anchas por un parque, yo lo he visto en otras grandes ciudades europeas, en París, sin ir más lejos, yo pues ahí lo he visto directamente, ¿no? Entonces, pero aquí el problema está en la reacción de las autoridades locales, es decir, en tomar cartas en el asunto de manera inmediata y no dejarlo pasar y dejarlo estar y no hacer nada, es decir, yo creo que ahí está el error. Han reaccionado, van a desjudicializar la política. ¿Sabéis principalmente por qué ocurre esto? Según los expertos, por los venenos que utilizan. Como tienen que aplicar la normativa de las directrices europeas, no pueden utilizar unos productos que puedan perjudicar a otras especies. Entonces, los venenos que tienen son ineficaces. Y al final nos encontramos con esta situación. Nos pasa con los bosques y nos pasa con las ratas y cucarachas en Cataluña. Vamos, en Barcelona. Sintomático de la Barcelona de Ada Colau, que ya la verdad que una ciudad tan bonita y es preciosa, a mí me encanta, pero ya no apetece ir, sinceramente, y menos si vas en familia, porque claro, esto es, con perdón, la ciudad se la come la mierda, ¿no? Pero que es que también es inseguro, o sea, cada día se ven vídeos de turistas y es que le cogen entre los magrebíes, le quitan el móvil, le quitan el reloj y salen corriendo y aquí no pasa nada, pero esto es diario, pero bueno, a ver si finalmente la población de Barcelona pues echa en las próximas elecciones a... De hecho, el robo de los relojes de lujo se ha convertido como en una especialidad dentro de Barcelona, que también está preocupando a los Mossos de Escuadra y además que es que se organizan sobre todo para combatir los Mossos a estos denominados relojeros, los han llamado. Pero en este caso, por ejemplo, tengo que contar que en junio sí que han decidido, tanto la concejal de Salud como la directora de Salud Ambiental de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que el ayuntamiento este año sí que iba a destinar un 44% de la partida a vigilancia y control de plagas, pero llegan tarde porque toman esta medida cuando ya las calles están así y llegarán hasta 3 millones de euros, pero veremos a ver si pueden implementar pues lo que dicen los expertos, unos venenos que sean eficaces. Y hoy, que es mi último día, Ana nos trae una cosita más. Sí, porque Uber se convierte en casi una atracción gracias a uno de sus conductores. Cada vez más de estos choferes buscan la forma de hacer más ameno el viaje para conseguir multitud de estrellitas y obtener la mejor valoración posible. Y uno de ellos lo ha conseguido la excelencia y ha obtenido las 5 estrellas de todos sus usuarios. ¿Cómo? Con un karaoke. Vean. Que suba la temperatura, sube la temperatura. Este conductor se ha hecho viral en redes sociales y lo han compartido decenas de vídeos y fotos. No sé qué os parece, pero a mí la verdad es que ingenioso. Oye, bueno, para sacarnos una sonrisa que a veces vamos con las prisas en nuestro día a día y estamos ahí que no llegamos... Esto es en México, esto es en México. De tanto que hablamos de innovación, eso es auténtica innovación, ¿no? Sí. Esto es en México, pero que sepáis que me he quedado sorprendida porque en España, si tú haces algo así, la DGT te va a multar con 200 euros. ¿Por qué? Porque además es que dicen que eso lo que hace, tanto por la limitación de ruido, que encima ahí las multas son mucho mayores, por ejemplo en la Comunidad de Madrid pueden llegar hasta los 300 euros, pero en otras 3.000. Lo que quiero decir es que lo que dicen es que si tú, por ejemplo, cantas muy alto o tienes música muy elevada, esto puede distraer al conductor. Entonces es una sanción por conducir sin la diligencia necesaria.
Pero es que además el conductor ahí también está cantando, ¿no? Claro, es el que más lo disfruta. Está prohibido llevar el móvil en la mano, un Pues micrófono ahí en plan... Esto menos mal que ocurre en México, que allí no sé cómo será la legislación. Yo os cuento en España, por si algún uno de Uber se le ocurre. Para que a nadie se le ocurra, por si acaso. En fin, nos quedan apenas 15 minutos. Gracias, Ana, por estas 3 noticias que nos traes hoy. Estamos muy pendientes, como les decía antes, de esa rueda de prensa de Iván Espinosa de los Monteros. Pero antes vamos a conocer ese acuerdo que se llegó ayer en la Unión Europea para el recorte del gas. La Unión Europea alcanza un acuerdo de mínimos para el recorte del gas, con excepciones para España que se han dado gracias a las derogaciones incluidas en la norma tras el desacuerdo por parte de varias naciones de la Unión Europea en implementar esta reducción del 15%. El nuevo reglamento dice que los países con poca conexión con el resto de Europa se beneficiarán de un menor recorte del gas. Es el caso de Malta, Chipre, Irlanda, España o Portugal. En nuestro caso, España se opuso la semana pasada a esta norma y defiende que el país tiene una capacidad limitada para reenviar gas al resto de Europa, incluso si ahorra el 15%, ya que su nivel de interconexión es muy limitado. Pero a cambio tendrán que facilitar el uso de las infraestructuras al máximo de su capacidad. Al final, España reexporta el 20% del gas que importa y, según ha dicho la ministra, somos el puerto de entrada más importante de gas licuado. Tenemos la posibilidad de reforzar esa capacidad en beneficio de todos, poniendo a disposición de todos unas infraestructuras costosas, complejas, unas infraestructuras sofisticadas que no se pueden construir en pocos meses. Por tanto, fortaleciendo nuestra capacidad de almacenamiento. ¿Pero quién saldría perdiendo con esta medida? Pues bien, muchas naciones han tenido que dar y recibir a lo largo de los años, y si ahora unas se benefician, otras no lo harán en un futuro. Así es como lo apunta la Unión Europea. Por su parte, la ministra señala que pretende cerrar el recorte del gas en la industria química, textil y del papel. El recorte con Rusia está afectando cada vez más a muchos países europeos y la Comisión pide solidaridad y ayuda entre todos para salir adelante. España finalmente, se lo adelantábamos aquí ayer, aplicará un recorte del gas del 7%, la mitad que otros socios de la Unión Europea. ¿Qué os parece? Bueno, pues eso en principio está bien. Yo en todo esto del gas y de la luz, claro, estamos viviendo una crisis energética como no vivíamos en décadas, ¿no? ¿Y a quién se le ocurre que en plena crisis energética el gobierno de España se enfrente al país que nos está suministrando, en este caso, más gas? Es decir, es como de locos, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado a Argelia, hemos tenido un conflicto, o tenemos un conflicto bastante importante con un país del que dependemos en buena parte en el suministro de gas, ¿no? Esto en plena crisis energética, es decir, yo creo que eso nos ha marcado en estos años, nos puede marcar en el futuro también, y debería empezar el gobierno por resolverlo de una vez por todas y a ver por dónde puede avanzar. Luego, que nosotros hayamos salido favorecidos en este acuerdo en general de la Unión Europea y demás, pues hombre, en principio me parece positivo, pero tampoco creo que ahí el mérito sea precisamente del gobierno. Por este lado. Bueno, en primer lugar me parece muy importante, ¿no?, que se haya llegado a un acuerdo dentro de la Unión Europea entre todos los países frente pues a esta crisis que tenemos. Efectivamente, vale para las noticias de Ana, ¿no?, lo que ha pasado con este gobierno y los temas con Argelia. Pero dicho lo cual, nosotros pues somos partidarios desde el partido, ¿no? Aquí ya pues se ha visto pues fracasadas todas las medidas que se han llevado a cabo por parte de este gobierno, muchas de ellas ideológicas, ¿no? Nosotros proponemos pues, prolongar la vida útil de las centrales nucleares. En España el 20% de la demanda, bueno, 20% de la demanda eléctrica en nuestro país pues, sale de ahí. E igualmente pues, poner a disposición todas las tecnologías y apoyar esa conectividad, ¿no?, de los dos gasoductos que unen con España y Francia. Y son un poco bueno, pues, las políticas que creemos que hay que poner en marcha, ¿no? El facilitar todo lo que se pueda generar aquí desde todas las centrales y no por ideología, ya sea la nuclear, el carbón, etcétera, etcétera, no ponernos a producir, porque al final tenemos que importar de aquellos que producen, ya sea gas de Estados Unidos que producen con el fracking y tú aquí resulta que prohíbes el fracking, estás trayendo gas de otros países que producen con el fracking y eso conlleva que tú te estás empobreciendo y encima dependes de terceros países. Entonces, bueno, creo que debemos de ir en esta línea, es la propuesta que se hace desde el Partido Popular y concluyo diciendo bueno, pues que me parece eso, muy bien la
que por lo menos se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Y que no que cada país pues fuese por su cuenta. Es triste que una de las razones por las que se permite que Portugal y España ahorren gas es que porque ese ahorro no se van a beneficiar otros países que no tengan por la falta de interconexiones que tiene y porque aquí dependemos básicamente nosotros del resto. Entonces han dicho, bueno, vosotros sí lo podéis rebajar en un 50% porque al final tampoco nos podéis aportar nada si ahorráis. ¿Qué ocurre? Que esto va a ser de forma voluntaria hasta el 31 de marzo u obligatoria si Rusia corta el gas. Y a mí me gustaría saber si obligatoria cuando Rusia corte el gas se nos implantará otra vez, o sea, ese 15% en vez del 7%, porque en ese caso habríamos estado acostumbrados durante estos meses a haber reducido la mitad y de repente a lo mejor nos vamos a encontrar con una obligatoriedad que nos obliga a hacer ese recorte del 50% y no sabemos a lo mejor si vamos a poder pues, reaccionar de buena forma. Otra noticia más que hemos conocido durante el desarrollo de este programa es la nueva selectividad, que además es radicalmente nueva. Lo publica el diario ABC y también otros medios de comunicación, porque el Ministerio de Educación ha enviado un documento a las consejerías y a las universidades que muestran esa nueva prueba de acceso a la universidad que evitará, y esto es literal, preguntas que consistan en la mera reproducción de contenidos académicos memorizados para la ocasión. Lo que se busca hacer es que haya un proceso de adaptación de aquí hasta el año 2026 y que ese año, dentro de exactamente 4 años, los alumnos de bachillerato tengan un examen de una materia obligatoria de modalidad a elegir por el alumno y otra de madurez en la que se van a unir las materias comunes de bachillerato, que serían Historia de España, Historia de la Filosofía y las 3 lenguas, español, gallego e inglés. La primera parte va a valer un 25% de la nota, la segunda el 75% y ambas, y en eso sí que es igual que ahora, sumarán el 40% del expediente y el 60% restante es la nota de que haya tenido el alumno en bachillerato, pero al final lo que estamos viendo es que se sigue evitando hacer una prueba única en toda España y que se siguen fulminando contenidos. Sí, y que además se sigue fulminando también lo que es la memoria, que yo creo que el hecho de tener memoria y de utilizar la memoria en los conocimientos a mí me parece imprescindible. Vamos, no sé, es que yo creo que para tener conocimientos y para tener una formación el uso de la memoria es importante y sin embargo estamos viendo como el gobierno cada vez que se toman medidas en este nuevo modelo educativo que quieren imponer en España pues va en dirección absolutamente contraria. Bueno, pues vamos a ver lo de la madurez académica, en qué consiste exactamente. Pilar Alegría ha enviado el documento a las comunidades autónomas y vamos a ver en lo que termina todo esto, pero que desde luego que están intentando cambiar el modelo educativo a todos los niveles, en todas las escalas, e intentar imponer su propio proyecto sin consenso, pues es lo que está pasando y vamos a ver cómo se desarrolla. Yo voy a seguir insistiendo en que tiene que haber una prueba única, ¿no?, de selectividad, o sea, porque al final si los exámenes no son diferentes, entiendo que las dificultades entonces también son diferentes entre comunidades autónomas, pero luego el acceso a la universidad compites con gente de toda España, ¿qué sentido tiene eso, no? Al final que uno pueda hacer un examen más fácil y sacar más nota, cuando el otro que se ha examinado con algo más complicado va a competir contigo en ese escenario posterior de acceso a X universidad, ya sea pues de Galicia, de Madrid o de Andalucía, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte, posiblemente no es lo más importante ni mucho menos, ¿no?, pero es, digamos, testimonio de esa desigualdad que existe en España en muchos aspectos, que es generada por el sistema autonómico, y yo creo que en ese sentido pues sí que habría que unificarlo más que nada porque luego compites con gente de toda España y no solo con gente de tu comunidad autónoma. A mí me había preocupado también lo de esa madurez académica porque viendo cómo has introducido el programa sobre las faldas y cómo pintarse a las mujeres, pues me ha preocupado. Luego cuando has puntualizado Historia de España y Filosofía, teniendo en cuenta lo que nos han quitado de España y que la filosofía también pretendían eliminarla de alguna forma, pues no sé exactamente en qué se quedará. Nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados, escuchamos a Iván Espinosa Los Monteros. Un nuevo capítulo de la mesa de la traición, porque no es una mesa de diálogo, es una mesa de la traición, es la rendición del presidente del Gobierno de España a los enemigos de nuestra nación. Hoy hablaba el ministro de Presidencia, señor Bolaños, de blindar el catalán, cuando lo único que hay que blindar realmente en Cataluña es el cumplimiento de la ley. Eso sí que hay que blindarlo. Cumplimiento de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos. La igualdad de todos los españoles ante la ley con independencia de donde vivan. Algo que no ocurre, lamentablemente, desde el momento en que un niño no puede estudiar en un colegio en Cataluña en el idioma que desean sus padres, y ese idioma es el español, lógicamente.
Lo hemos dicho muchas veces y cada día tenemos un ejemplo más de la traición de Sánchez a España. Y es también un motivo más para pedirle que convoque elecciones, que devuelva la palabra a los españoles. Los españoles, cuando votaron la última vez, no podían imaginarse la traición de Pedro Sánchez a sus propios votantes y al conjunto de los españoles. Este Gobierno está blindado precisamente por los separatistas y lo único que podemos hacer ya es pedir su dimisión para que dejen de hacer daño a España. Y cada día que pasa es un día que hace más daño a nuestra nación. España no puede estar en sus manos ni un minuto más. Si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición. Pues aparte de la cuestión catalana, queríamos que hiciera una valoración, sobre todo sobre esa posición timorata del Partido Popular, en la que pues no quieren criticar de lleno al Partido Socialista y sí que ustedes inciden en la cuestión de que el PSOE se puede hablar de un partido corrupto. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que esta sentencia demuestra ya a las claras, sin ningún tipo de tapujos, que el PSOE ha robado 700 millones de euros a los andaluces y al conjunto de los españoles. Por tanto, lo primero que habría que hacer es pedir que lo devuelvan, los 700 millones de euros. Eso sería muy sano. Y lo segundo es que el Partido Socialista no puede volver a hablar nunca, nunca de corrupción a nadie, porque junto con otros muchos casos, el conjunto de dinero que han robado los españoles supera los 1.000 millones. Y, por tanto, los campeones de Europa de corrupción lo que tienen que hacer es pedir perdón, devolver el dinero y no volver a hablar de corrupción nunca más. Pero claro, un Gobierno que ha incumplido sentencias importantes, un Gobierno que ha ignorado sentencias del Tribunal Constitucional, que ha declarado 3 veces que ha operado de manera inconstitucional y no ha dimitido. Un Gobierno que ha hecho exactamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer el primer día después de las elecciones y no ha dimitido. Un Gobierno que, como decimos hoy, se presta a la traición a España por sobrevivir unas semanas más, unos meses más en el poder y no dimite, pues es un Gobierno irresponsable, como es el Partido Socialista, un partido irresponsable y prácticamente irreconocible para aquellos que le votaron hace 10 o 30 años. Por tanto, sorprende mucho que el Partido Popular quiera pasar página por encima de esto, como si no tuviera gravedad alguna, como si ellos pensaran que ese indulto, que parece que se está fraguando ya, incluso solo minutos después de la sentencia ya se está hablando del indulto, que se lo podría dar Pedro Sánchez o parece que se lo podrían dar también desde otros partidos. A nosotros nos sorprende mucho. Pues lo ha dicho claramente Iván Espinosa de los Monteros. Lo que hay que blindar es el cumplimiento de la ley, no hay nada más. Quería contarles una noticia antes de despedirme porque están circulando por las redes sociales unas imágenes de una escena protagonizada por la fiesta del orgullo de Ripollet, donde cogen una imagen, una pancarta de cartón de Isabel Díaz Ayuso y también de Santiago Abascal, y esta drag queen que se llama Tanina Sátiva no para de golpearla. Por cierto, que este orgullo cuenta con la financiación pública de la Diputación del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Igualdad, así que vamos apañados. Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Por mi parte me despido hasta después del verano. Ha sido un placer, una temporada más, estar aquí todas las mañanas acompañándoles, pero les dejo en las mejores manos, en las de Ana Gulló, en las de Marien y las de todo el equipazo que conforma Dando Caña y que les permite estar todas las mañanas aquí conociendo no solo lo que sucede, sino también por qué sucede. Y qué mejor manera de despedirnos con las fiestas de Tudela. Todo el mundo, toda esa plaza de los fueros coreando y cantando el que viva España. Que tengan un feliz verano.